Hola amigos, en esta oportunidad les traigo el video recopilatorio número 1 del Absolute Universe. En este video les contaré lo que pasó en Absolute Batman del 2024, números 1 al 6, que componen el primer arco llamado Dazoo, el zoológico, con guión de Scott Snyder y arte de Nick Dragotta. Espero que les guste. La historia comienza con un joven Bruce, más bien un niño Bruce, quien está mirando un letrero acerca de unos murciélagos. Él está en un zoológico junto con otros niños y con uno de sus profesores, quien le dice que después tendrá tiempo para mirar los murciélagos todo lo que quiera, pero que primero deben empezar con el tour. La siguiente escena nos lleva a Gotham, donde vemos a un hombre en una motocicleta, quien recorre la ciudad, tratando de reconocer el lugar en el que una vez vivió, pero la ciudad ha cambiado tanto que no puede hacerlo. Ahora la ciudad se ve mejor, tiene edificios más altos y está mejor iluminada, pero eso no es lo único que es diferente en ella. Ahí nos enteramos que este hombre es Alfred Pennyworth, quien ha regresado a la ciudad después de muchos años en el extranjero en varias misiones, y se nos revela que él es una especie de superespía o un mercenario. Él no sabe si le va a gustar esta nueva Gotham, así como tampoco sabe si a la ciudad le gustará el nuevo Alfred. Pero a pesar de las diferencias, algunas cosas se mantienen, como la tienda donde solía comprar su té, así que se detiene ahí para comprar un poco, dejando su motocicleta aparcada fuera de la tienda, para luego ingresar al lugar que mantiene alquilado en Gotham, que le sirve como alojamiento y almacén para sus armas, para cada vez que regresa a la ciudad. Alfred intenta comunicarse con su hija, Julia, pero no consigue hacerlo, así que le deja un mensaje en su buzón de voz y le dice que está en la ciudad y que le encantaría poder encontrarse con ella. Luego nos enteramos de que la razón por la cual está en Gotham es una misión, y después de contactar a su supervisor, se le informa sobre los Party Animals, los animales fiesteros o animales parranderos. No sé bien cómo llamarlos, esperemos a la traducción oficial de DC. Pero son una banda que en los últimos 3 meses ha generado el caos en la ciudad, masacrando ciudadanos de manera aleatoria, incluyendo a niños, y que ha elevado la tasa de asesinatos en la ciudad en un 700%. También nos enteramos de que antes de llegar a Gotham, Alfred estaba en Singapur persiguiendo a alguien, por lo que le pregunta a su supervisor por la razón de su cambio, pero este le dice que eso no es de su incumbencia. Él es requerido ahí, y eso es todo lo que necesita saber. Luego le informa que debe recopilar información sobre esta nueva banda, pero que no debe interferir en sus operaciones. Por último, se entera de que hay otro individuo que le puede ser de interés, quien parece que también está detrás de la banda, pero que a diferencia de la banda, si se topa con él, tiene permiso para eliminarlo. El supervisor le envía las coordenadas GPS de los lugares que debe investigar a su motocicleta y luego termina con la comunicación. Alfred coge un arma y sale del lugar, pero cuando se dirige a su motocicleta se da cuenta de que ésta ha sido robada. Esta es la primera gran diferencia que vemos en este universo Absolute. Aquí Alfred no es un mayordomo, es un mercenario, un espía a sueldo. Además, parece que no está relacionado con Bruce, no tiene vínculos con él. Él es un hombre que conocía lo que era Gotham, conocía a su gente, que ha estado fuera por un tiempo y ahora ha regresado para ver que todo ha cambiado. Y ahora se ha quedado sin motocicleta y sin coordenadas, por lo que solo puede decir que odia ese lugar. Nos movemos a otro lugar en la ciudad, al Crocs Gym, el gimnasio Croc, donde vemos a una persona entrenándose a conciencia, golpeando y pateando un pesado saco de arena. Físicamente se parece al Bruce del universo principal, pero en eso llega otro hombre, mucho más alto y mucho más corpulento, y se nos revela que este es el Bruce Wayne del universo Absolute. Mientras él se entretiene con los sacos de arena, aprendemos un poco sobre su pasado y volvemos a la primera escena del número, donde se nos cuenta que el profesor que estaba con él era su padre, Thomas Wayne. Durante su paseo, Thomas intenta enseñarle a Bruce algo acerca de los leones en cautiverio. Bruce piensa que ese león que tiene enfrente tiene una vida envidiable, durmiendo 20 horas diarias y comiendo costillas 3 veces al día, sin nunca tener que preocuparse de nada, mucho menos de ir a la escuela. Pero su padre cree que este león es tratado con demasiada comodidad, impidiéndole alcanzar su potencial y que su vida es un desperdicio, insinuándole a su hijo que no deje que su vida termine como la del león y que se esfuerce por ser alguien que deje huella en el mundo.
Luego Thomas le pregunta si está emocionado por la película de esa noche, y aunque Bruce entiende que es la película que sus padres vieron el día en que se conocieron, cree que será aburrida y terminará quedándose dormido. En eso se escucha un disparo, mientras que en el mundo real, Bruce es sacado de sus recuerdos cuando revienta uno de los sacos de arena de un fuerte golpe, lo que hace enfadar al dueño del gimnasio, de nombre Waylon, quien le dice que tendrá que pagar por el saco, pero también por el tiempo que le tomará limpiar el gimnasio. Sobre Waylon Jones, quien en el universo principal de DC es Killer Croc, aprendemos que tiene una extraña afición por las criaturas exóticas, ya que tiene una serpiente rodeándole el cuello y está cargando un pequeño cocodrilo, todo ello gracias a que Ozzy, quien en el universo principal de DC es Oswald Cobblepot, el pingüino, le consiguió una licencia por lo bajo. Bruce le dice que algún día lo atraparán, pero Waylon responde que los pingüinos saben dónde esconder sus huevos, para luego recordarle que hace meses que no participa en sus sesiones de póker, y lo invita a que se una a la de esta semana, ya que aparte de Ozzy estarán Eddie y Harvey, y que incluso está intentando convencer a Selina de que se una también. Para los fanáticos de Batman, todos esos son nombres conocidos. Eddie es Edward Nygma, The Riddler o El Acertijo. Harvey es Harvey Dent, Two-Face o Dos Caras, y Selina es Selina Kyle, Catwoman o Gatúbela en el universo principal de DC. Y luego nos enteramos por qué, ya que vemos una foto colgada en la pared, donde aparecen todos ellos, ya que son amigos de la infancia de Bruce, iban a su escuela y al parecer estuvieron en ese viaje escolar al zoológico con él. Bruce le dice que no puede ir, para luego alistarse para marcharse del gimnasio, no sin antes decirle a Waylon que le comprará un nuevo saco de arena apenas reciba su sueldo a fin de mes. Este es otro gran cambio en el Batman de este universo, ya que podemos ver que aquí Bruce no es millonario, su padre, un profesor de escuela, y que no tiene dinero ni siquiera para comprar un saco de arena. Además de que sus principales villanos aquí son amigos de la infancia, y parece que, por lo menos por ahora, son ciudadanos comunes y corrientes, aunque involucrados en actividades ilegales. Pero a pesar de eso, a pesar de que están haciendo cosas turbias, saben dónde trazar la línea, y lo sabemos porque Waylon menciona que no aprueba lo que hacen los Party Animals en la ciudad, que casi vomita cuando vio las noticias, y le dice a Bruce que alguien tiene que hacer algo, que esa es su ciudad. Pero Bruce no le responde nada y solo se va. Nos movemos a otra parte de la ciudad, donde conocemos al que parece ser el líder de la banda Party Animal, alguien vistiendo una máscara o un casco de color negro, que luego se nos informa que es Roman Sionis, Black Mask, máscara negra. También vemos en la piscina a una mujer y a un niño, ambos vistiendo máscaras o cascos similares. Black Mask está reunido con Maroni y Falcone en su crucero privado. Los gángsters quieren saber si los Party Animals son hombres de Roman y le preguntan qué es lo que quieren lograr matando gente, incluyendo mujeres y niños, a diestra y siniestra. Agregan que, aunque han escuchado rumores acerca de ellos, que aparentemente tienen presencia en todo el mundo, distribuidos en diferentes grupos, cada uno representando a un animal diferente, como cabras o jirafas, en Gotham hay reglas que seguir, que ellos han estado operando en la ciudad durante 150 años, que debe mostrarles respeto y que tienen gente por toda la ciudad, para luego amenazarlo con que si no se larga de su ciudad antes de la mañana siguiente, puede considerarse muerto. En eso, la mujer los interrumpe para enseñarles a sus invitados su colección de máscaras mortuorias, máscaras hechas a partir de las impresiones de los rostros de las personas después de que han muerto. Muestra algunas máscaras famosas que tiene, como la de George Washington, Sócrates y Martin Luther King. Luego también le muestra a Maroni y a Falcone que tiene algunas máscaras relacionadas con ellos, como la del hermano de Maroni y la del primo de Falcone, y que hay dos lugares vacíos esperando, revelando esto justo antes de que ambos sean asesinados de manera bastante violenta. A Maroni le atraviesan los ojos con 2 cuchillos, y Falcone es estrangulado, y por lo que se ve, parece que el que lo hace es el niño que estaba nadando en la piscina. Y aprovecho el momento para comentar que este, al igual que el DJ, conocido como Dr. Benjamin, tiene la piel y el cabello, si es que eso es su cabello, de color violeta, insinuando que puede tener origen alienígena. Asimismo, Black Mask, más que parecer un tipo que lleva puesta una máscara negra, da la impresión de ser un alienígena o alguien que fue quemado vivo. Y esos cascos que llevan todos puestos agregan incluso más misterio a su origen.
Y así dejamos a Maroni y Falcone bien muertos y camino a convertirse en las nuevas piezas de la colección de máscaras de Black Mask, quien aprovecha el momento para hacer un brindis con su pareja. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Bruce se prepara para salir a recorrer las calles, mientras que en las noticias se muestran escenas de los Party Animals, quienes continúan asesinando indiscriminadamente. Y ahora que los vemos mejor, las máscaras que usan hacen recordar el rostro de Black Mask. Luego vemos al alcalde Jim Gordon dirigiéndose a la ciudad mediante una presentación en público y, obviamente, la gente no está para nada contenta con cómo está manejando las cosas, citando que preferirían tener de vuelta al viejo alcalde corrupto, Hamilton Hill, ya que al menos él actuaba con decisión, corrupto pero efectivo. Mientras tanto, Alfred vigila lo que está pasando a la distancia y detecta a algunos Party Animals fuertemente armados a punto de irrumpir en la presentación pública, pero no está autorizado para intervenir por mucho que quiera hacerlo. Es más, cuando le reporta eso a su supervisor, él le dice que le dé más información luego de que eso termine, y aunque Alfred comenta que es posible que haya muchas muertes, se le recuerda que él está ahí solo para observar. A propósito, Alfred hace un comentario interesante sobre las máscaras. Parecen máscaras de simios. Jim Gordon les promete a sus ciudadanos que traerán a los criminales ante la justicia, pero uno de los presentes le dice que la policía no puede hacer nada, que hace solo 2 horas una estación de policía fue incendiada, con los oficiales corriendo por todas partes, envueltos en llamas. En eso, una bomba estalla y los Party Animals ingresan al lugar. Todos los asistentes, acostumbrados a estas cosas, inmediatamente se esconden bajo sus asientos y uno de los Party Animals le dispara a Jim, hiriéndolo, pero al parecer no consigue matarlo. Su hija Bárbara, quien aquí es una oficial de policía, corre hacia él, pero Jim le dice que se preocupe de hacer que todos los asistentes salgan de ese lugar. Los Party Animals se preparan para asesinar a todos los presentes, pero en eso son sacados del edificio por alguien, quien cierra el ayuntamiento y confronta a los villanos afuera. Bárbara abre la puerta para echar un vistazo, pero es sorprendida por Batman, quien le dice que, no importa lo que oiga, no vuelva a abrir esa puerta. Mientras tanto, Alfred reporta a su supervisor que aún no han tenido bajas civiles, pero que el individuo misterioso ha hecho su aparición, recibiendo permiso para enfrentarse a él si es que representa un obstáculo para su misión de obtención de información. Luego vemos a los 3 maleantes, sorprendidos de haber sido sacados así del ayuntamiento, pero encima de ellos vemos a alguien colgando boca abajo, y cuando ellos también se dan cuenta de que fue él quien les malogró los planes, le disparan a quemarropa, pero las balas solo rebotan en el traje de Batman, al mismo estilo de Superman cuando le disparan. Batman se deja caer como un verdadero murciélago y luego de soltar algo que libera un gas azul, abre su capa y se arroja sobre los asesinos, mostrando por primera vez ese gran murciélago negro que tiene en el pecho, lo que ha sido tema de muchos comentarios ya que no es muy estético. Y como es Batman, ninguna bala lo atraviesa aunque ya se ha abierto la capa, así que aplasta el cuello de uno de ellos con un pisotón, mientras lanza a otro algo como un tentáculo negro, pero luego vemos que es su capa, que aparte de ser resistente a las balas, es bastante maleable, así que la usa para cogerlo por el cuello y arrojarlo contra uno de los edificios cercanos. Luego coge a otro de manera similar y lo arroja contra un poste, para luego terminar con ellos con una patada doble. Sinceramente, una pelea espectacular. Pero más impresionante me parece su nueva capa prensil, que aparte de ser increíblemente resistente, Batman puede usarla para colgarse, coger objetos y personas, y hasta para caminar, haciendo que parezca un hombre gigante sobre zancos. Creo que nunca se había visto una capa utilizada de esta manera tan genial, ya que generalmente solo sirve para planear o para esconderse en las sombras. Luego vemos a Alfred, quien está analizando los movimientos de Batman y reconoce que tiene estilo, pero entiende que la verdadera prueba empezará ahora, ya que muchos más miembros del Party Animal se acercan a él, portando armas en las manos, y él se deleita con el espectáculo. Batman es rápido, constante y sobre todo está concentrado. Él ha recibido entrenamiento y domina las artes marciales, las que ha combinado de manera original, mezclando Muay Thai y Brazilian Jiu-Jitsu, y que parece que le encanta golpear de manera directa. Brutal, pero preciso.
rompiendo piernas, dislocando brazos, enviando mensajes a los demás acerca de contra quién se enfrentan. Y el trabajo con los cuchillos, exquisito, sangriento, pero no es letal, ya que evita a toda costa lacerarles las arterias. No hay una sola muerte, y eso lo hace entender que además de todo lo que ha visto, él también es un idealista. Otro de los Party Animals se le para enfrente, portando un cuchillo tipo hacha de gran tamaño, pero Batman no se amilana y le planta cara, ya que él también tiene el suyo. Y ahí vemos que es en realidad ese murciélago negro que lleva en el pecho, ya que lo combina con otra pieza que lleva en su traje para producir su propia hacha, con la que de un solo golpe le corta el brazo a su oponente. Esta pelea nos sirvió para ver parte del arsenal de Batman. Aparte de su hacha y su capa, también vimos cómo todo en su cuerpo se convierte en un arma. Las orejas de su capucha se convierten en sus batarangs, que puede arrancar y lanzar a voluntad, y tiene cuchillas ocultas en los brazos que utiliza junto con sus artes marciales. Y como siempre, Batman no es de hablar mucho. Es más, solo lo hemos visto hablar una vez, cuando le dijo a Bárbara que no abra la puerta. Pero aquí habla por segunda vez y demuestra que también tiene sentido del humor, o más bien que la ironía y la burla pueden ser también sus mejores armas, porque al ver al maleante que se ha quedado sin una mano, menciona que ha escuchado que a veces pueden unirla de nuevo al cuerpo, y que hay un hospital cerca, al sur de ahí, o al este, para luego agregar que no puede recordarlo, pero que si fuera él, correría a buscarlo. Luego se dirige a los demás, quienes se han quedado de piedra por lo que han visto y no saben qué hacer, si luchar o huir. Pero Batman los ayuda a tomar una decisión, y mientras hace que salgan más cuchillas de todo su cuerpo, así tipo puercoespín, les grita que se larguen de su vista, cosa que ellos inmediatamente hacen, huyendo aterrorizados. Alfred felicita a la distancia a Batman por el gran trabajo, pero también le dice que si fuese un verdadero estratega, hubiese puesto una trampa para evitar que huyan. Pero antes de que pueda terminar la frase, ve como una bomba estalla, ya que Batman es un verdadero estratega y puso esa trampa, haciendo volar las escaleras por las que los maleantes corren, noqueándolos a todos, algo que impresiona a Alfred. Con los matones fuera de combate, Alfred enfrenta a Batman y lo amenaza con su escopeta, mencionando que solo hay 3 de ellas en el mundo y que podría hacerle explotar los sesos antes de que pueda parpadear. Pero Batman, quien está agachado investigando una de las máscaras de simio, lo desarma con facilidad con una patada, para luego quitarle su escopeta y se la queda, diciéndole que sí, parece bastante peligrosa. Otro comentario sarcástico de Batman, para luego irse del lugar, dejando a Alfred en el piso. Al día siguiente vemos a Bruce en su trabajo diurno. Parece que trabaja en una obra de construcción. Eso explica por qué no tiene dinero para comprar un saco de arena, pero no explica cómo se hizo con su capa y todos sus demás juguetes. Por su parte, Alfred ha seguido su pista y rápidamente descubrió que Batman es Bruce Wayne, siguiéndolo por toda la ciudad, desde su trabajo en los rascacielos hasta su hogar, mientras nos cuenta un poco más sobre Bruce. Él tiene 24 años, su madre es una trabajadora social, su padre un profesor de escuela, y que creció en Crime Alley. En el universo principal de DC, Crime Alley, también conocido como Park Row, es el lugar donde los padres de Bruce fueron asesinados por Joe Chill. Así que en este universo alterno, que me recuerda mucho al mundo de Bizarro, donde todo está al revés, no sorprende ver que Bruce se haya criado allí. Alfred continúa con su monólogo y nos cuenta acerca de sus amigos, que Bruce es muy inteligente, casi al nivel de un genio, que cuando estaba en 5º grado, su proyecto de ingeniería de un puente colapsable basado en las alas de los murciélagos le ganó a él y a su clase un paseo por el zoológico de Gotham. Sí, ese mismo paseo. Luego el número nos lleva a la continuación de lo que se vio cuando Bruce estaba entrenando en el gimnasio Croc. Si recuerdan, la narración se quedó con Thomas Wayne escuchando un disparo, y resulta que es la versión del origen de Batman en el Teatro Monarch y Crime Alley del universo principal, con Joe Chill asesinando a sus padres. En este universo Absolute, un tirador enloquecido abre fuego en el zoológico, matando a docenas, mientras Thomas Wayne lleva a los niños dentro del recinto de murciélagos para mantenerlos a salvo, sujetando la puerta y diciéndole a Bruce estas palabras: «No importa lo que oigas, no abras esta puerta». Palabras que ya hemos escuchado antes,
donde se las dijo Bruce a Bárbara en el ayuntamiento. Y así es como el padre de Bruce encontró la muerte. Alfred también descubrió que, después de esa tragedia, Bruce se rebeló contra el mundo y fue arrestado por varios delitos antes de entrar en razón. Algo lo inspiró, así que se decidió a volver a la escuela, ganando una beca como atleta en la mejor universidad del estado. Sin embargo, se lesionó en su primera semana, aunque Alfred sabe que todo eso es falso. Bruce fingió su lesión para poder olvidarse del deporte y concentrarse en sus estudios, y estudió mecánica aplicada, química, psicología criminal, teoría militar, historia sociocultural y más, como parte de su preparación. Luego volvió a Gotham y trabajó en la red eléctrica, el sistema de suministro de agua, el sistema de saneamiento, para luego moverse al ayuntamiento como practicante, estudiando políticas públicas. Todo con la intención de conocer a su ciudad por dentro y por fuera, para luego volver a sus orígenes y seguir creando, seguir construyendo, y Alfred comprende que todo lo que ha hecho es impresionante. Pero a pesar de haber aprendido todo eso, Alfred aún tiene la intención de acabar con Bruce, ya que lo ve como un cruzado, los de las cruzadas, lo cual nunca es bueno, y sabe que como todo cruzado, tiene una debilidad, la cual es su madre, Martha Wayne, quien estaba en el ayuntamiento cuando este fue atacado por los Party Animals, apoyando a Gordon en su presentación ante el público. Alfred dice que podría matarlo ahí mismo, enfrente de su madre, que eso es lo que debería hacer, pero recibe un mensaje de texto de su hija, diciéndole que no la busque más y que la deje en paz. Eso hace que Alfred lo piense mejor y que comprenda que Bruce, a pesar de todo, es solo un niño y que tiene toda una vida por delante. Pero Alfred quiere aprender más sobre este Batman, por lo que lo rastrea hasta una de las oficinas desiertas en lo alto de un edificio, donde Bruce tiene su base de operaciones, o mejor dicho, su Bati-oficina, pero Bruce se da cuenta de su presencia, así que se cambia de traje para recibir al invitado inesperado. Alfred se le para enfrente y lo amenaza con otra de sus armas, pero Batman lo confronta con la escopeta que le robó el día anterior. Alfred no lo toma en serio, ya que sabe que él tiene la política de no matar, así que le pide que le entregue el arma. Sin embargo, Batman igual le dispara, alcanzando a Alfred en la cara, con lo que parece que son perdigones o balas de goma. Alfred nos cuenta lo que pasó después. Primero, comprendió que Bruce había modificado su maravillosa arma para que no fuera letal, arruinándola. Segundo, escuchó el sonido de su arma chocando contra el piso y la voz de Batman diciéndole «Quédatela». Tercero, oyó el sonido de una motocicleta, su propia motocicleta. Y cuarto, la voz de Batman diciéndole que él no es el único que sabe seguir a la gente. Finalmente escuchó el sonido de vidrio rompiéndose, a la vez que ve como Batman salta desde lo alto del edificio, en la motocicleta, a 1000 pies de altura, dejando a Alfred preguntándose dónde demonios va a aterrizar, para luego pensar por un momento que quizá, después de todo, Gotham no es un lugar tan malo. Pero el número no termina ahí, ya que tenemos un epílogo donde se nos cuenta acerca del objetivo anterior de Alfred, aquel sujeto que había estado persiguiendo durante 5 años y que dejó en Singapur para volver a Gotham. Se le informa que le perdieron el rastro en Filipinas, cosa que enoja mucho a Alfred, ya que fueron 5 años de su vida. Él lo siguió en Francia cuando estaba estudiando con Henri Ducart para luego asesinarlo. Luego lo siguió cuando estaba entrenando con la Liga de Asesinos, a quienes después mató, y ahora ha desaparecido. Pero luego nos movemos a Manila, la capital de Filipinas, y vemos que en una planta de fabricación de semiconductores aterriza un helicóptero para recoger a uno de los 30 hombres más ricos del planeta. Los pilotos no saben cómo se llama en realidad, y uno de ellos se pregunta si no querrá ser su nuevo y millonario mejor amigo, pero el otro le advierte que no se le ocurra hacerle una broma, ya que ese hombre no se ríe, nunca lo hace, por nada del mundo, y que por eso es que lo llaman The Joker, el Guasón, y lo vemos a punto de subir al helicóptero, o al menos vemos parte de su rostro, nuestro querido y respetado Guasón, el misterioso multimillonario que se entrenó con Henri Ducart y con la Liga de Asesinos, todo lo que hizo Bruce Wayne en el universo principal de DC. Pero este Joker no se ríe.
Empezamos la historia en el pasado, en el zoológico de Gotham, con Bruce, a quien su padre y profesor había encerrado dentro de la casa de los murciélagos junto con sus compañeros de clase para evitar que sean asesinados. Bruce le grita a su papá que le abra la puerta, pero su padre no le responde. Él está sentado junto a la puerta, inconsciente y posiblemente muerto. En eso, uno de los murciélagos se le acerca y después de enseñarle los colmillos, se le sube por el cuerpo. Luego, más murciélagos lo hacen y se le suben encima, mientras otros deciden escapar del lugar, haciendo un ruido ensordecedor. Y así dejamos a Bruce, enterrado por murciélagos. Volvemos al presente, donde Alfred nos cuenta que en las 2 semanas que siguieron al incidente en el ayuntamiento, los Party Animals intensificaron su ofensiva en Gotham. En respuesta, Batman también intensificó sus ataques contra ellos. Y aunque él no podía estar en todas partes, parecía saber dónde se realizarían sus mayores ataques y les daba el encuentro en el lugar, como por ejemplo ese día en el acuario. Él, por su parte, ha estado ayudándolo, brindándole protección adicional de vigilancia, ya que mientras más se interponga Batman en los planes de los Party Animals, mientras más haga que Sionis intensifique su guerra, más información podrá recolectar, lo que lo pone cada vez más cerca de dejar Gotham. Últimamente Sionis ha soltado a más de sus soldados, sus Party Animals, con un número suficiente como para derrotar a una pequeña milicia. Cuando Alfred estaba en las fuerzas especiales, sus comandantes siempre le dijeron que lo que hace a un gran líder es saber cuándo ir hacia adelante, pero también saber cuándo retroceder y reagruparse. Las campañas de guerra son largas y se alternan entre ataques directos a toda escala y rápidos movimientos de respuesta. En todas las batallas, incluido en esa misma en el acuario, él no puede evitar pensar que será ahí cuando Batman se dará cuenta de que ha llegado el momento de retirarse y reagruparse, pero eso nunca pasa, ya que él todo lo tiene planeado y usa todo lo que hay a su disposición. En el acuario, utiliza las púas que salen de su espalda para quebrar el cristal del tanque de agua y usar la presión de la misma para sorprender a los villanos. Un luchador que conoce el terreno tiene la ventaja sobre el que no, así que Batman aprovecha esa situación en la que los Party Animals están en el piso, con el agua hasta las rodillas, mientras que él ha buscado refugio en las alturas del recinto, para utilizar un concentrado químico derivado del vinagre y convertir la sal en el agua en ácido hipocloroso, lo que hace que los criminales salgan gritando del lugar, quejándose del dolor y las quemaduras en su piel. Incluso algunos hasta han perdido los dedos. Los policías están fuera esperándolos y todo eso es observado por Alfred desde la distancia. Alfred también sabe que Batman tiene depósitos y guaridas por toda la ciudad. Esas son sus cuevas y Alfred no ha sido capaz de encontrar más que un puñado de ellas. Pero, analizando sus movimientos, ha encontrado la manera de plotear a todas las demás en el mapa, y ahí es donde se lleva otra sorpresa, ya que al ver cómo queda el mapa, después de utilizar su algoritmo de detección, se da cuenta de que este tiene la forma de un murciélago. Eso es una muestra más de que Batman está definitivamente comprometido hasta los huesos con su misión. Cuando Bruce no está luchando contra el crimen como Batman, su rutina es extremadamente estricta y disciplinada. Se va a trabajar y luego desaparece en las sombras. Hay rumores de que tiene reuniones con el Red Hood, un supuesto grupo de resistencia en la ciudad, pero la verdad es que él trabaja solo. Incluso, últimamente ha estado evitando a su madre. Solo una vez durante todas esas semanas se ha salido de esa rutina y lo hizo para hacer algo que lo sorprendió por completo. Él fue a la penitenciaría de Blackgate a visitar a Joseph Chill, la persona que mató a su padre. Pero no puede saber qué es lo que le dijo, ya que solo tenía acceso al video, pero no al audio. Sin embargo, cree que puede imaginarlo, al ver el rostro con que Bruce miró a Joseph, y eso hizo que le guste aún más. Una semana después, su supervisor le indicó que le retire la protección a Batman, ya que se había convertido en una variable demasiado volátil. Alfred consideró oponerse a eso, argumentando que Batman le ha sido muy útil en su misión y que sus provocaciones lo han ayudado a desarrollar una nueva teoría acerca de quién es Sionis y de qué es lo que se trae entre manos. Consideró decirle todo eso, pero al final no lo hizo. En vez de eso, le quitó la protección.
Poco después, los Party Animals encontraron las cuevas que tenían las oficinas vacías de los rascacielos, de la misma manera en que él lo hizo, así que fueron a buscarlo. Alfred intentaba imaginarse a Bruce allá arriba, en el preciso momento en el que por fin lo comprendiese, cuando vea lo que está pasando y entendiese el mensaje. Retírate y reagrúpate. Pero ese momento nunca llegaba. Es más, él tenía eso planeado, ya que hizo explotar uno de los edificios que fueron asaltados por los Party Animals, que no tuvieron otra opción que salir huyendo de allí para salvar sus vidas. Y esta no fue una explosión cualquiera, fue una demolición controlada que hizo que toda la ciudad recibiera el mensaje de que él estaba allí, ya que en el edificio se puede apreciar una imagen del rostro de Batman. Ahí es cuando Alfred por fin lo entiende. Batman no conoce otra cosa que avanzar hacia adelante. Eso es lo único que Batman hace. Mientras tanto, en las noticias nos enteramos de que gran parte de la población apoya a Batman. También nos enteramos de que el ex comisionado de Gotham, Hill, está postulando nuevamente para el cargo, ya que considera inaceptable que la administración de Gordon haya permitido que el crimen llegue a esos niveles en los que, al no haber nada bueno, la gente tiene que escoger entre el peor de dos males. Sin embargo, él no está limpio, ya que hay varias acusaciones de corrupción sobre él, y el reportero le hace algunas preguntas incómodas. Luego vemos al comisionado Gordon, quien fue herido en el ataque de los Party Animals en el ayuntamiento, que sigue internado en el hospital. Con él está Bullock y su hija Bárbara, ambos de la policía. Jim les pide que apaguen la televisión y cuando le informan que la policía desplegará más vehículos en la ciudad, él les comunica su preocupación, ya que no cree que el solo hecho de agregar más armas conduzca a la victoria. Bullock tiene otra opinión y piensa que quizá están así porque en el pasado no usaron las suficientes, pero que ahora tienen que concentrarse en capturar al encapuchado. Bárbara le pregunta por qué están yendo a por él y si no deberían enfocarse en los Party Animals, a lo que Bullock responde que ellos solo han incrementado sus ataques porque Batman lo hizo primero. Bárbara le recuerda a Bullock que él le salvó las vidas a los tres, pero Bullock piensa que Batman está trabajando con los Party Animals, que tiene algún tipo de conexión secreta con ellos y que está intentando hacer quedar mal a la policía. Bárbara le pregunta, entonces, ¿por qué le da pistas a la policía acerca de dónde ellos atacarán y por qué está luchando contra ellos? Pero se ve interrumpida por alguien que ingresa en la habitación. Esta es Martha Wayne, la madre de Bruce, quien ha ido a visitar a Gordon al hospital. Parece que ellos se conocen desde hace tiempo. Apenas ingresa, se funde en un abrazo con Bárbara, mientras le pregunta cómo sigue su padre. Él responde que está bien, solo un poco, pero Martha lo interrumpe, ya que no le estaba preguntando a él, le estaba preguntando a Bárbara. Ella responde que lo hirieron de gravedad y que necesita descansar, pero que él no escucha. En eso Bullock recibe una llamada telefónica. Los Party Animals están atacando la autoridad portuaria, así que le dice a Bárbara que tienen que irse. Martha le pide que tenga cuidado y Bárbara se despide de su padre, pidiéndole que descanse, a lo que él responde diciendo que no le queda de otra. Luego de que se van, Martha le dice a Gordon que es una buena chica. Él responde que sí, que es demasiado buena para este mundo, y se pregunta qué clase de mundo les están dando a sus hijos. Cuando ellos tenían su edad, es verdad que estaban medios locos, pensando que podrían cambiarlo todo, pero en esos días se sentía algo que era posible hacer, no como ahora. Martha abre la ventana, saca un cigarrillo, lo enciende y le dice a Jim que entonces sus hijos tendrán que estar más locos de lo que ellos lo estuvieron. La verdad, eso me causó bastante sorpresa. O sea, no lo que Martha dijo, sino el hecho de que se haya puesto a fumar allí. Estoy acostumbrado a ver a Martha, o al menos a pensar en ella como una mujer de buena educación, de clase, principios y que respeta las normas, por lo que ver que se pone a fumar en un hospital, y peor, con el comisionado allí, pues me dejó sorprendido. Ni siquiera sabemos si cerró la puerta luego de que Bárbara y Bullock se fueron. Gordon le dice que suena como a Thomas. Martha responde que no tiene que recordárselo, ella lo sabe bien, y agrega que lo extraña muchísimo, y luego le cuenta un secreto. Ella cree que le hubiese gustado Batman. Luego le da el cigarrillo a Gordon.
Esto me hizo saltar de mi silla. ¿Será que en este universo no está prohibido fumar en hospitales? O quizá eso no sea un hospital. O quizá es una habitación privada donde nadie más tiene acceso. Porque si el alcalde hace esto en Latinoamérica y la prensa lo ve, al día siguiente ya perdió el puesto. En fin, Gordon le responde a Marta que a él también le gusta Batman, pero que ahora le gusta más ella. Luego le cuenta que Patty, quien era su segunda al mando, renunció. Así que cualquier idea sobre una reelección se ve como un sueño ilusorio. Parece que Gordon quiere que Marta se una a él en la campaña. Marta le dice que sea sincero consigo mismo. Todo ese tema de ser el comisionado ha sido una quimera, un sueño imposible, desde el inicio. Pero los sueños imposibles son buenos. Gordon se ríe y le dice que tiene razón. Luego le confiesa que aún piensa en ese día, que todos los días lo hace. Todavía recuerda el día en el que encontró a Bruce. Nos movemos al pasado, al día en el que Bruce perdió a su padre. Jim recuerda que cuando llegó al lugar, inicialmente no vio a Bruce. Él abrió la puerta e ingresó en el lugar, pero no se percató de que Bruce estaba allí, hasta que lo escuchó gritar. Y la razón era que Bruce tenía docenas de murciélagos encima de él. Estaba prácticamente enterrado por murciélagos. Su grito fue lo único que le salvó la vida. Volvemos al presente. Jim le pregunta a Marta cómo se encuentra Bruce. Marta le confiesa que no lo sabe con seguridad. Antes de ese día, él era su pequeño niño. Le contaba todo lo que pasaba en el día, incluyendo las cosas más mínimas o triviales. Ella conocía todos los detalles de su vida, pero ahora, con las justas, lo conoce. Volvemos al pasado, donde vemos a Bruce en su habitación, sentado en su cama, pensativo y con la medalla que recibió por haber ganado la competición entre sus manos. Su madre entra y le dice que sus amigos han venido a buscarlo, pero Bruce le dice que les diga que se vayan, ya que no quiere verlos. Su madre le pregunta si está seguro, ya que todos ellos están ahí afuera, y vemos que así es, ya que junto a las escaleras del edificio están Waylon, Harvey, Oswald y Edward, a quienes parece que no les afectó tanto el incidente. Y bueno, es lógico, una cosa es perder a tu profesor y otra a tu padre. Marta le pregunta por qué no sale un rato y les dice hola, aunque sea, pero Bruce la mira y levantando la voz le dice que ya le dijo que no y le pide que lo deje en paz. Así que su madre no tiene otra salida que hacerlo, salir de su habitación y cerrar la puerta tras de ella, dejando a Bruce solo y llorando. El trauma que le causó la muerte de su padre, pero no solo eso, sino también el haberse visto así atrapado por los murciélagos, es parecido al trauma que le conocemos a Bruce en el universo principal de DC, en donde cayó en un pozo infestado de murciélagos, lo que hizo que les tenga terror. Pero en ese caso solo se cayó en un pozo. Aquí, en este universo, los murciélagos un poco más y lo asfixian con su peso. Imagino que también lo habrán mordido. Pero peor que eso, todo pasó el mismo día en el que su padre murió. Y todo pasó porque él se ganó, como premio, ese paseo al zoológico. Bruce se levanta, se acerca a la ventana y arroja la medalla lejos. Creo que Bruce, aparte de su tristeza y su depresión, podría también estar pasando por algo que se llama la culpa del sobreviviente, que es el sentimiento de culpa que experimentan algunas personas después de haber sobrevivido a una situación traumática en la que otros no lograron sobrevivir, como un naufragio o un accidente aéreo. Tristeza, depresión, culpabilidad por haberse ganado el premio y culpabilidad por haber sobrevivido. Peor que en el universo principal de DC. Volvemos al presente, donde vemos a Bruce llegando a un lugar, pero no como Batman, sino como Bruce. Me encanta la última escena de esta página. Es simple, pero impactante. El contraste entre la gorra de Bruce y su espalda, que prácticamente ocupa toda la viñeta. Creo que ni Hulk tiene tanta espalda. Una vez que entra, nos enteramos de que Bruce se decidió a asistir a la sesión de póker con sus amigos, quienes se sorprenden de verlo allí, pero se alegran de verlo otra vez. Al parecer, este es el gimnasio de Waylon. Ellos le reclaman por haberse mantenido alejado, pero Bruce se defiende, diciendo que ha estado ocupado. Aquí vemos a los mismos amigos que lo fueron a buscar ese día que arrojó su medalla.
Waylon Jones, Killer Croc, Edward Nygma, el acertijo, Harvey Dent, Dos Caras y Oswald Cobblepot, el pingüino. Waylon saca su teléfono celular para tomarle una foto a Bruce, diciendo que es un momento para recordar, pero Harvey lo detiene ya que no quiere que se tomen fotos durante la reunión. Harvey está trabajando en la oficina fiscal del distrito, así que no sería buena idea que lo relacionen con esa sesión de póker o con sus amigos de turno. Y esto encaja con el personaje. Le presenta una cara a la oficina fiscal y otra a sus amigos. Y eso mismo le dice Oswald, también conocido como Ozzy. Es un dos caras. Edward o Eddie le pide a Bruce que los haga callar la boca para que él pueda regresar a su tarea de contar las cartas. De Eddie no se sabe mucho, lo cual encaja con su personaje. Él es un enigma, un acertijo. En fin, todos parecen estar pasando un buen momento, haciendo bromas y riéndose, pero falta alguien allí. Hay una silla vacía. Falta Selina Kyle, Gatúbela. Waylon les cuenta que un par de meses atrás recibió una postal de ella, desde el Cairo. Durante la conversación, Bruce les revela que ha conseguido uno de los cascos que usan los Party Animals, el cual pone sobre la mesa, haciendo que todos se sorprendan. Ozzy le pregunta dónde lo encontró, y Bruce responde que él está a cargo del equipo de reconstrucción del ayuntamiento, así que lo encontró allí. Waylon y Harvey le piden que retire eso de la mesa. Bruce revela que no es un cráneo de verdad, y les pide que se fijen en el cableado. Eddie confirma que Bruce tiene razón y agrega que puede ver 4 chips diferentes en el tejido exterior y que uno de ellos parece ser un GIS. Un GIS es un Geographical Information System, un sistema de información geográfico, el cual mapea información de diferentes objetivos en una red GPS privada, asignándoles diferentes valores, lo cual significa que si alguien es capaz de decodificarlo, podría saber dónde los Party Animals atacarán la próxima vez, que es exactamente lo que Bruce hizo. Eddie agrega que es la primera vez que ve los otros chips, pero que todo se ve bastante avanzado. Bruce le pregunta si es más avanzado de lo que él ve en su trabajo, a lo que Eddie no le responde con claridad, solo dice que tomará prestado el casco. Bruce menciona que los Party Animals tienen tecnología de punta y van armados hasta los dientes. Luego le pregunta a Ozzy. Él responde que no lo sabe. ¿Cómo podría saberlo? Solo porque su negocio sea algo un poco atípico no significa que sepa eso. Pero Bruce le pide que se relaje, él solo le estaba preguntando si iba a hacer su jugada. Harvey considera gracioso lo que dijo Ozzy acerca de que su negocio es algo atípico. Ozzy comenta que, en lo que a él concierne, los Party Animals no tienen un objetivo en específico, ni están intentando capturar alguna zona de la ciudad en particular. Él cree que ellos solo desean causar destrucción en Gotham, y ha escuchado que su jefe, un tal Roman, asesina a cualquiera que se acerque a él para intentar llegar a un acuerdo. Pero para nosotros no es sorprendente lo que dice, ya que lo vimos en el número pasado con Falcone y Maroni. Durante la partida, tanto Ozzy como Waylon se retiran. Eddie hace lo mismo, así que solo quedan Bruce y Harvey. Waylon comenta que es agradable verlo tan metido en el juego, pero Bruce no está allí para jugar. Él tiene una segunda agenda. Le pregunta a Harvey si cree que todo eso tiene fines políticos. Los Party Animals causando todo ese caos cuando las elecciones están tan cerca. Si cree que el objetivo es acabar con Gordon. Harvey responde que no cree que ese sea el caso. Él está de parte de Gordon, pero piensa que ya la estaba pasando mal, incluso antes de que aparecieran los Party Animals, así que no era necesario hacer eso. Su opinión es que, si eso tiene algo que ver con la política, va más allá de solo conseguir un poco de poder. Bruce le pide que le aclare qué es más motivador que el poder, a lo que Harvey responde que el dinero lo es. El dinero es la fuente de todo. En la última mano, Harvey revela que tiene 2 pares. Bruce revela que él tiene 3 ases, lo que lo convierte en el ganador, pero lo más curioso es que también tiene un Joker, y cuando lo muestra, los demás le dicen que los Jokers no son bienvenidos allí, lo que me hace pensar que el Joker, el Guasón, a quien vimos al final del número pasado, algo tiene que ver con toda esta situación de los Party Animals.
Harvey también les contó que, aunque no sabe si tiene algo que ver con los Party Animals, en los pasillos de su departamento se oyen rumores de que Hill ha estado recibiendo bastante dinero. Un montón de dinero. Les contó que hay un tipo que conoce que trabaja para Hill, un idiota llamado Heidi, quien le ha contado que Hill siempre dice que ha conseguido un nuevo financista al que llama su Golden Chest, su cofre de oro. Bruce quiere saber más sobre ese Golden Chest y le pregunta si será un donante o quizá una corporación. Pero Harvey responde que no lo sabe, que nadie lo sabe, y que esa es una puerta cerrada que nadie quiere abrir. Así que esa noche, Bruce, o más bien Batman, decide hacer una visita al edificio de Hill. Ahí vemos cómo él ingresa por la ventana, lo que es un clásico en Batman, pero lo que no es clásico, y me parece genial, es cómo usa la capa. Solo verlo, y me recuerda a los ninjas. Y no me refiero al Batman de la película del 2018, Batman Ninja, ya que ahí, más que ninja, se veía parecido a un samurái. Y tampoco estoy hablando de los ninjas de las tortuninjas. Los ninjas reales, los de la historia, son personajes que por lo general se mueven en las sombras, en la oscuridad, sin dejarse ver. Y el que Batman lleve la capa envuelta alrededor del cuello le da esa vibra misteriosa y hasta elegante. Me encanta cómo, número a número, vemos a un Batman bastante versátil. En el anterior caminaba sobre zancos y ahora lo vemos con elementos tomados de un ninja. Pero es que Batman en sí ya tiene incorporados varios de estos elementos en su personaje, como sus sus batarangs. Y sí, adoro esa capa. Luego de que ingresa a la oficina de Hill, se dirige a donde está el ordenador y lo hackea con bastante facilidad. Una vez dentro de él, encuentra bastantes carpetas y navega a través de ellas buscando encontrar algo acerca de ese Golden Chest, que también podría llamarse Ark, palabra que en inglés hace referencia al Arca de la Alianza, así como en la película de Indiana Jones, y un Ark se puede ver como un cofre de oro. Y así es como, cuando Bruce ingresa en una carpeta llamada Gotham, encuentra otra carpeta muy interesante que se llama Arkham, que suena bastante parecido a Arkham, el famoso manicomio o prisión del universo principal de DC. En eso, todas las pantallas de la oficina se encienden y delante de él aparece el rostro de Roman, quien le da la bienvenida. Ahí comprendemos que todo eso era una trampa y que él lo estaba esperando. Después de saludarlo y decirle que es un placer conocerlo, le dice que lamentablemente no tiene mucho tiempo para hablar. Luego le confiesa que a él le agrada, que de verdad lo hace, ya que es el tipo de gente con quien le gusta trabajar. Así que le hará una oferta. Le dará todo lo que siempre quiso, pero también le advierte que no se encuentra en una buena situación, ya que le han pasado la voz a la policía y que además su gente ha rodeado el edificio por completo, por lo que no podrá escapar, pero que esperará a ver qué le responde. Y lo único que tiene que hacer es sobrevivir. Ahí vemos cómo los Party Animals toman la iniciativa y atacan a Batman, pero aunque le disparan con una bazooka, no consiguen matarlo. Habiendo comprendido que pelear es inútil, Batman decide escapar usando el agujero del ascensor. Luego se tira por un agujero en el piso o algo así, pero cuando aterriza se encuentra con que Alfred lo estaba esperando allí abajo. Este es un día en el que todos sabían dónde Batman estaría. Alfred le pide a Batman que lo escuche, pero él se niega. Igual, él empieza a hablar. Le dice que ha podido ver que es un buen detective, pero que ha podido averiguar algunas cosas sobre los Party Animals y no son lo que parecen ser. Alfred le muestra sus manos, haciéndole entender que no tiene intenciones de pelear con él, y le dice que ha comprendido que ambos pueden ayudarse mutuamente. Solo le pide una oportunidad para explicárselo. Batman le da 30 segundos. Alfred se lo agradece, pero le dice que tienen que salir de allí, ya que los Party Animals están por todos lados, así que tienen que retirarse a un lugar seguro. Luego le cuenta que tiene un automóvil escondido por ahí y le pregunta si él tiene uno. Pero Bruce le responde pisando un pedal, cogiendo un timón y accionando algo, que envía a Alfred al suelo mientras le dice que él está parado sobre él.
Ahí es donde Batman le revela a Alfred que el lugar donde están es la cabina de mando de su propio vehículo, su Batimóvil. Pero este no es un automóvil clásico, ni tampoco un carro de carreras. Este es un gigantesco vehículo que parece salido de la Guerra de las Galaxias. Más que un vehículo, es un edificio andante, y si no me equivoco, es una adaptación de un camión volquete para minería, pero personalizado, con detalles como las alas y el emblema en la parte delantera. Y todo cuadra, porque Batman es un gigante, así que su Batimóvil tenía que serlo también. Poca resistencia le dan los carritos de policía que bloquean la salida, y vemos a los policías corriendo del lugar, intentando salvar sus vidas. No creo que hayan tenido problemas para huir del lugar. En la última página volvemos al pasado, a la infancia de Bruce, después de la muerte de su padre, en esa noche en la que arrojó su medalla por la ventana. Ahí vemos que alguien encontró la medalla. Esta es Selina Kyle, quien se aparece ante él, vistiendo un jersey negro con capucha y con orejas que le dan la apariencia de una gata negra, o, como mejor se le conoce, Gatúbela, y le dice que se ponga de pie, que salga de la cama y que la siga. ¿A dónde irán? Ya nos enteraremos. La historia comienza durante la niñez de Bruce, después de la muerte de su padre en el zoológico. Vemos a Bruce corriendo junto a Selina y le pide que baje la velocidad, pero ella le responde que no lo hará y le recuerda que, si quiere recuperar su medalla de genio, esa que tiró por la ventana en el número anterior, tiene que apurarse. Bruce se da cuenta de que Selina se dirige a un cable que conecta ambos edificios y le pregunta si está loca, sugiriendo que podría morir. Pero Selina le responde que solo son 2 pisos y que, como máximo, se rompería una pierna o 2. Sin embargo, asegura que no se caerá porque sabe que mantendrá los ojos mirando hacia el frente, así como lo hacen los gatos. Bruce, algo confundido, le pregunta qué significa eso, y Selina le explica que los gatos ven bien, pero solo a corta distancia, por lo que no debe mirar hacia abajo, solo debe mirar hacia adelante, enfocándose en el borde del otro edificio que tiene delante de él. Cuando parece que Bruce va a conseguirlo, duda y se tambalea, menciona que no puede hacerlo, pero cuando está a punto de caer, Selina lo coge de la mano y le dice que la mire. Él lo hace y al conectar las miradas, ella lo saluda y le hace ver que está bien. Mientras caminan tomados de la mano, Selina le pregunta cómo pasarán el resto de la noche, a lo que Bruce responde que lo ha entendido. Solo mirará hacia el frente, como los gatos, dando a entender que se mantendrá concentrado y no se distraerá. Esta es la tercera parte de The Zoo, o el zoológico, y vemos una imagen del pasado, de cuando Gordon rescató a Bruce de la casa de los murciélagos y corriendo a toda velocidad para que reciba atención médica, pasó al lado de la jaula de los leones. Nos movemos al presente, donde vemos cómo Alfred observa, atónito, lo que está sucediendo. Aún sin recuperarse por la sorpresa anterior, piensa para sí mismo que él ha pasado más de 4 décadas cultivando una vida en las sombras y que tiene más de 20 pasaportes y el doble de identidades. Él se siente orgulloso de no ser nadie, de ser como la vaga silueta de alguien sentado al otro lado del tren, una simple sombra, un boceto a carbón. Pero hoy, después de 40 años construyendo una vida en las sombras, se encuentra manejando por Broadway sobre la parte delantera de un gigantesco camión volquete en forma de murciélago. Y, de repente, una idea se le cruza por la mente. Quizá realmente odia a Batman. Luego lo vemos gritándole a Batman, quien está dentro, preguntando qué demonios está haciendo. Señala con frustración que no pueden simplemente abrirse paso por la ciudad como si fuera una máquina cosechadora de trigo y que los alcanzarán en un instante. Batman le responde que entonces debe hablar rápido, ya que le dio 30 segundos para exponer su caso y el conteo regresivo ha comenzado. Ellos son perseguidos por miembros de los Party Animals, quienes, montados en motocicletas, empiezan a dispararles. Alfred, mientras esquiva los disparos, le cuenta a Batman que en su trabajo existen rumores de un hombre llamado Black Mask. Los Party Animals se siguen acercando, así que Alfred continúa con la explicación. El líder de ese grupo paramilitar secreto sirve a algunas de las personas más poderosas del planeta, desestabilizando gobiernos locales y causando disturbios violentos. Él cree que Roman Sionis, el líder de los Party Animals, puede ser ese Black Mask.
Uno de los Party Animals dispara una bazooka contra el Batimóvil, pero Batman, en una ágil maniobra, a pesar del dinosaurio con ruedas que maneja, esquiva el disparo. Alfred continúa disparando para defenderse, pero Batman le informa que solo le quedan 25 segundos. Alfred le responde que le apena tener que darle las malas noticias, pero ellos no van a durar ni siquiera 5 malditos segundos, por lo que deben abandonar a esa monstruosidad y encontrar un vehículo de verdad que pueda ir rápido. Batman, mientras acciona algo en el panel de control, le dice que hará como si él no hubiese dicho eso. Inmediatamente, Alfred siente cómo se escucha un repentino chirrido del sistema hidráulico y el retumbar de 600 toneladas de acero moviéndose sobre su chasis. Y aunque casi pierde la cabeza al chocarse con el techo, él lo único que puede pensar es que quizá realmente ame a Batman. Ahí vemos cómo el Batimóvil acelera, dejando atrás a las motocicletas de los Party Animals, mientras le dice a Alfred que solo le quedan 20 segundos, si es que logra mantenerse en pie. Alfred piensa que el dulce olor a queroseno quema su nariz mientras ellos aceleran hacia adelante y comprende que Batman ha equipado al camión con motores jet que él mismo construyó, siempre inventando cosas nuevas. Alfred le pide a Batman que lo escuche y mientras ingresa en la escotilla, le dice que puede ayudarlo. Batman le responde que, entonces, cierre la escotilla y se lo demuestre, para luego recordarle los segundos restantes, 15 segundos. Alfred, una vez dentro, le dice que está bien, que se lo dirá, pero que si Sionis es Black Mask, entonces es demasiado grande para pelear contra él, y demasiado peligroso, ya que tiene recursos infinitos. Luego activa un botón y dispara mini proyectiles con forma de murciélago, cada uno con una carga eléctrica diferente, diseñados para hacer explotar neumáticos, y una vez más se queda sin palabras. Batman le responde que, si Black Mask es grande, él construirá algo más grande aún, y luego agrega que solo le quedan 10 segundos, mientras vemos cómo las motocicletas de los Party Animals estallan, mandando a los villanos a volar. Pero a pesar de todo lo que ha visto, Alfred todavía piensa que no hay forma de construir algo lo suficientemente grande como para enfrentarse al Black Mask. Alfred utiliza sus últimos segundos y le recuerda a Batman que él escuchó como Sionis le ofrecía un trato, lo que significa que Black Mask está listo para llegar a un acuerdo. Así que supone que sea lo que sea que ha intentado conseguir con esos ataques en Gotham, ya casi lo ha conseguido. Batman le pregunta a qué se refiere y Alfred le explica que lo que debe hacer es dar un paso al costado en su pelea y que apostaría que si lo hace, Sionis reducirá los ataques a Gotham, tal vez incluso los detendrá por completo, mientras que Batman se convertirá en un héroe. Batman responde que rendirse no es una opción, pero Alfred insiste. Él puede salvar vidas mediante la diplomacia, y si solo deja de ser un chiquillo malcriado por una vez en su vida. Y además, si eso no fuera poco, Black Mask trabaja con algunos de los plutócratas más ricos del mundo y que esa oferta que le hizo será probablemente por $100 millones o más. Así que si él la acepta, tendrá la oportunidad de convertir a Batman en algo mucho más real y con mucho más impacto. Mientras tanto, vemos cómo Batman utiliza otro de los juguetes en el arsenal de su Batimóvil. Esta vez es un gigantesco disco aserrado atado a una cadena que emplea para destruir los vehículos de sus perseguidores. Y para que no digan que no se fija en los detalles, este también tiene el símbolo del murciélago gordo dibujado en él. Batman le pregunta a Alfred qué hay para él en todo esto, a lo que Alfred responde explicando que Sionis necesitaría hacer transacciones para obtener el dinero que necesita, y eso le dará a su gente la información que necesitan. Y en cuanto a él, pues podría por fin largarse de esa ciudad, mientras que Batman se haría más grande, muchísimo más grande. Batman pregunta si Sionis simplemente se escaparía, pero Alfred le responde que no, que usarán la información obtenida para atraparlo más adelante. Él y su gente, eso se lo puede prometer. Finalmente, Alfred concluye que todos ganarán. Luego, Alfred se queda en silencio y piensa en cómo los Party Animals fueron reemplazados por patrulleros de policía y oye cómo las sirenas suenan fuerte detrás de ellos. Pero también se ha dado cuenta de que Batman ha detenido la cuenta regresiva y que por fin lo está escuchando. Batman lo está escuchando. Gracias a Dios.
Pero, de repente, se activan los frenos y luego escuchamos al comisionado Harvey Bullock, quien grita a través de un megáfono, exigiéndole a Batman que salga del vehículo, tanto él como quien sea que esté ahí dentro con él. Luego agrega que no hay ningún lugar a donde escapar y que el juego ha terminado. Ahí vemos cómo ellos han llegado al final de la pista, y si por un lado tienen las aguas del océano, por el otro tienen a decenas de patrulleros cerrándoles el paso, mientras que un helicóptero les brinda soporte aéreo. Alfred se comunica con Batman y le dice que ellos hacen un equipo decente, instándolo a que le diga si tiene algo para salir de esa situación y seguir adelante. Batman le responde que active la palanca que está frente a él, así que Alfred lo hace y es expulsado del vehículo. Inmediatamente todas las puertas, compuertas y demás se cierran y el vehículo se arroja al mar. Pero parece que Alfred cayó primero, ya que lo vemos observando cómo el batimóvil se sumerge, con una mirada que denota sorpresa e indignación. Ya van 2 o 3 veces que Batman se la hace a Alfred, y esta es una de las mayores virtudes de este cómic, a mi parecer. No tienes que pasarte todo el cómic haciendo bromas, solo una y bien puesta, y es más que suficiente. A ver cuántos de ustedes creían que pasaría eso. Al pobre de Alfred lo tiene como saco de boxeo. Todo transcurre muy intensamente y con total seriedad, pero en una de esas, ¡bam!, le quita el arma que supuestamente le regaló su abuelita o algo así. Luego, Poe le dispara con esa misma arma en la cara, para después saltar desde el último piso del edificio. Y ahora, Kapow hace que él mismo se expulse del vehículo. Y no olvidemos que ya le habían robado la motocicleta apenas llegó a Gotham. Lo tiene de camote. No me sorprendería que después veamos a Batman siendo mordido por tiburones, corriendo con una bomba en la cabeza o bailando el Batusi. Está lleno de sorpresas. El batimóvil se lanza al mar con un rugido ensordecedor y una vez toca el fondo, continúa avanzando hasta entrar por un ducto subterráneo e ingresar a otra de sus tantas bases. Pero si miran bien, esta base es diferente porque se ve lo que parece ser otro batimóvil y una batimoto. Genial maniobra de Scott Snyder de darnos ese teaser aquí. Y después de tanta acción y emoción, nos movemos de vuelta al pasado con Bruce y Selina, quienes continúan con su aventura. Bruce le dice a Selina que escuchó que estaba en un hogar nuevo y le pregunta cómo es, pero ella le responde que ya no está allí. Bruce le pregunta por qué y qué es lo que ha pasado. Selina solo le responde que no tiene importancia, pero Bruce insiste y le dice que claro que importa. Selina, entonces, le explica que a algunas personas les gusta la idea de adoptar a un niño, pero solo la idea, y no cuando ésta se hace realidad. Luego añade que eso es cuando las cosas salen bien, pero en su caso, pues las cosas salieron muy mal. Lo que nos hace pensar que Selina fue víctima de violencia o abuso por parte de su familia adoptiva. Ellos llegan a un lugar abandonado donde se ven decenas de gatos. Bruce, preocupado, le pregunta cuántas veces ha cambiado de hogar en el último año. ¿3? Selina responde que en realidad han sido 4, pero que nadie está contando. Luego Bruce le pregunta dónde está ahora, a lo que Selina le contesta que está allí, con él. Y refiriéndose a los gatos, le dice que también está con ellos. Luego agrega que eso es lo más importante de todo. Pase lo que pase, ella solo tiene que volver a ese lugar y los gatos siempre aparecerán, incluso ronroneándole. Bruce se queda un momento en silencio y luego le sugiere quedarse con él, es decir, con él y su madre. Selina le pide que deje de decir esas cosas, pero Bruce, tratando de convencerla, le dice que su madre la adora y que ella solo podría. Pero Selina lo interrumpe, diciéndole que ya le dijo que no y le pide que deje de insistir, para luego pedirle que hablen de otras cosas, que hablen de algo más feliz. Bruce le pregunta cómo qué, a lo que ella responde como el león, y le pregunta si escuchó que ahora que el zoológico está cerrado, lo estarán enviando de vuelta a Tanzania y lo dejarán libre. Bruce le pregunta qué tiene de feliz eso, y tiene razón, ¿a quién se le ocurre soltar a un león que ha vivido en cautiverio? Probablemente muera pronto porque no sabe cazar y no será aceptado por las manadas del lugar. En fin. Pero Selina no sabe eso, así que, mirando a Bruce con una expresión de sorpresa, le responde que, para ser un genio, a veces él es increíblemente tonto. Luego, abre una puerta y le dice que entre primero.
Bruce, indeciso, le pregunta por qué están allí y Selina le responde que es porque quiere mostrarle algo. Bruce le pregunta dónde y Selina solo le responde que mantenga los ojos mirando hacia el frente. Y ahí vemos que ellos están en un viejo cine o algo similar y que se está proyectando la película del Zorro. Dato curioso, se han filmado más de 40 películas del Zorro hasta el momento. Luego vemos a Bruce y a Selina sentados y mientras ella está emocionada, Bruce se queda callado y luego se atreve a preguntarle qué cree que está haciendo. Nos movemos a otro lugar, específicamente al laboratorio de Edward Nygma o Eddie. Eddie le dice a Bruce que si tiene preguntas, que pregunte lo que quiera con confianza. Al lado de Eddie vemos a una especie de robot o androide, así parecido a una versión rudimentaria de Vision o Red Tornado, que Eddie espera que responda a las preguntas de Bruce. Pero Bruce le responde que él vino a hablar con él. Eddie explica que el ser que tienen delante es el mismo, pero también es Bruce, y también es todos, pues contiene casi 4/5 de todo el conocimiento humano y que sigue aumentando, por lo que lo anima a que pregunte lo que quiera. Bruce le pregunta si esa cosa tiene un nombre. Eddie le responde que había estado pensando en llamarlo Al, en honor a Alan Turing, a la Biblioteca de Alejandría y como un juego visual con la AI o IA en español, la inteligencia artificial, pero que ahora está pensando en algo que tenga que ver con los acertijos, como Riddleman, hombre acertijo, señalando que el gran acertijo de la humanidad es cómo vivir para siempre, y todos existen dentro de su creación. Pero se da cuenta de que se ha desviado del tema, así que le dice que pregunte nomás. Bruce suspira y luego saluda a Al. Seguidamente le pregunta cómo funcionan los cráneos de simios de los Party Animals. Al le explica que la máscara tiene 3 funciones. La primera, ocultar completamente la identidad del usuario de cualquier método de descifrado local o global. La segunda, crear una billetera virtual conectada a una red privada de criptomonedas llamada Blackcoin. Y la tercera, como él bien sabe, asignar objetivos y metas para los usuarios con diferentes valoraciones. Ante esto, Bruce pregunta qué significa eso de valoraciones. Al le explica que el incendio, el robo y el asesinato tienen valores diferentes en Black Coins. Pero aún así, ellos están hablando de decenas o cientos de miles, por lo que sus miembros pueden hacerse ricos con bastante rapidez. Bruce hace la siguiente pregunta: ¿cómo alguien podría destruir esa red? Al responde que la red es demasiado extensa como para que alguien se la pueda tumbar. Puede ser posible destruir un servidor local, pero la red funciona en base a satélites y además hay depósitos de esos enmascarados esparcidos por todo el mundo, por lo que calcula que habrán cientos, quizá miles, de miembros. Pero Bruce insiste, diciendo que debe haber alguna manera. Sin embargo, Al le repite que no la hay. Bruce le responde a Al que él no lo sabe todo. Luego se dirige a Eddie pidiéndole su opinión. Pero Eddie no le responde. Solo le dice que destruya la máscara y se olvide del asunto. Bruce le dice que no sea así, pero Al interviene y le dice a Bruce que Eddie no quiere ayudarle y que así pudiese hacerlo, no lo haría. Agrega que él no lo sabrá todo, pero al menos eso sí sabe. Bruce pregunta por qué, si él solo está haciendo algunas preguntas, a lo que Eddie le responde con otra: ¿sabes cuál es el acertijo más antiguo conocido? ¿Qué edificio hace que un hombre ingrese a El Ciego y salga de él con visión? E inmediatamente se responde a sí mismo: una escuela. El conocimiento es visión. Continúa explicándole que él ve mucho y a veces ve demasiado, y que es por eso que la amistad le ha sido tan difícil de encontrar y por lo que valora su amistad profundamente. Y por esa misma razón es que él se presenta delante de él y le pide, por favor, que se detenga. Pero en eso suena el teléfono de Bruce y le dice a Eddie que espere un momento, ya que Harvey ha llamado. Harvey le dice a Bruce que tiene solo un minuto para hablar antes de que deba comparecer ante un juez que no simpatiza con él, pero que hizo lo que le pidió. Investigó sobre el fondo ARC-M, a pesar de que hacerlo podría costarle el trabajo. Luego le cuenta que gran parte de su financiación proviene de una empresa llamada JK Holdings, JK Holdings,
señalando que es una empresa muy diversificada, con subsidiarias en todo el mundo, y que una de sus especialidades es la construcción de instalaciones seguras, o sea, prisiones privadas. Y prestemos atención al nombre, JK. JK. Y no solo instalaciones ordinarias, sino también lugares secretos. Termina diciendo que esos sitios han recibido inversiones de biotecnología, farmacéutica, y que incluso hay empresas que realizan investigaciones sobre el genoma, y opina que, sea lo que sea que estén haciendo en esos lugares, no debe ser nada bueno. Nos movemos a otro lugar, donde vemos un yate estacionado en un muelle de la ciudad. Ahí vemos como Hamilton Hill, antiguo alcalde de la ciudad y actual candidato, le da una cálida bienvenida al comisionado Bullock, expresando su agradecimiento por haber aceptado reunirse con él. Bullock lo interrumpe de inmediato, dejando en claro que no va a darle su respaldo y que si esa es la razón por la que lo invitó, puede olvidarse de ello, ya que Jimmy él. Pero Hill lo interrumpe y le pide al comisionado que se calme, ya que no está intentando robarlo de Gordon. Él solo quiere agradecerle por todo lo que hace, así como también presentarle a un amigo suyo. Hill se vuelve hacia Dr. Benjamin pidiendo permiso para entrar en el yate y le pregunta si la persona que quieren ver está disponible. Dr. Benjamin responde que él está en el body room, que en español se traduce como la morgue, así que bonito nombre le pusieron a ese lugar, ¿no? Bullock comenta para sí mismo que las gafas que lleva puesto Dr. Benjamin se ven geniales, pero no dice nada del color de su piel ni de las cosas que le cuelgan a ambos lados. Mientras suben al yate, Bullock le explica a Hill que solo vino porque él le dijo que podía ayudarlos. Hill le asegura que sí puede, con la ayuda de él. Luego los vemos ingresando a una especie de gimnasio, donde dos personas se están enfrentando, y Hill le presenta a Bullock a Mr. Roman Sionis, uno de los contendores. Roman, sin distraerse de su pelea, le da una cálida bienvenida a Bullock. Luego le presenta a su oponente, pero Bullock lo interrumpe, ya que lo conoce. Él es Vivo Vivowski, zurdo, ex campeón, originario de Suicide Slum, que es un vecindario en la ciudad de Metrópolis, y agrega que él era, y todavía es, un gran admirador suyo. Cuando Roman voltea para decirles que se sientan como en casa, es atacado por Vivo, pero lo esquiva con facilidad. Mientras tanto, Bullock le pregunta por qué lleva puesta esa máscara. Roman responde explicando que la máscara es solo para mantener el anonimato, ya que tiene muchos enemigos en su línea de trabajo, mientras esquiva otro ataque de Vivo. Bullock le pregunta a qué línea se refiere, a lo que Roman Sionis responde que es un pacifista profesional. Bullock, sarcásticamente, responde que eso es evidente con solo verlo. Roman le coge un brazo a Vivo y le aplica una llave, mientras le aclara a Bullock que, como pacifista, él se refería a que se encarga de llevar la paz a las zonas problemáticas de todo el mundo, a aquellos buenos lugares que están siendo aprovechados por personas malas, y vemos cómo estira el brazo de Vivo hasta rompérselo. Luego le dice a Bullock que su ciudad también podría beneficiarse con un poco de paz en esos días, ya que bajo el mandato de Jim Gordon como alcalde, Gotham está sufriendo por causa de personas muy malas y que la están destrozando. Bullock, un poco incómodo, le responde que no va a quedarse allí parado para escuchar cómo habla mal de Jimmy, pero Roman le responde que nunca haría eso. Mientras vemos cómo Vivo se retira del lugar con el brazo roto, Roman agrega que Gordon es un buen hombre. En eso todos están de acuerdo. Además, sabe que ellos dos estuvieron en el ejército juntos, lo que significa que los une un sólido vínculo. Pero Roman no está dispuesto a dejar a Vivo irse, así que lo coge por una pierna, mientras continúa explicando a Bullock que la verdad es que los Party Animals son unos malditos degenerados, jóvenes, ateos y que no creen en nada. Son basura. Bullock le dice que está de acuerdo con él en eso. Luego vemos como Roman le aplica otra llave a Vivo en la pierna, rompiéndosela también, para luego continuar con su explicación. Los Party Animals están creciendo en número, por lo que entre ellos y ese tal Batman pueden causar estragos. Agrega que ellos tienen que recuperar el control de la situación rápidamente, o todo se desmoronará muy rápido. Luego le pregunta si sabe a qué conllevan los corazones y las mentes junto con leyes blandas, y Bullock inmediatamente responde que eso conlleva a la guerra. Y cuando pensábamos que finalmente dejaría en paz a Vivo, lo vemos atacándolo de nuevo,
esta vez cogiéndolo por el cuello y estrangulándolo, mientras le dice a Bullock que ha dado en el clavo, afirmando que ha visto situaciones similares en ciudades de todo el mundo. Incluso menciona que él mismo creció en una de esas ciudades. Sin soltar a Vivo, le dice a Bullock que ha escuchado que él pidió 4 vehículos RB y un helicóptero. Luego le asegura que su gente puede conseguirle 10 de esos vehículos y todos los helicópteros que quieran, todo a través de canales oficiales. Y luego le pregunta qué piensa de su oferta. Mientras tanto, vemos cómo Vivo no deja de tocarle la pierna a Roman, indicándole que se ha rendido, desesperado porque ya no puede respirar, pero en eso su mano deja de moverse y vemos cómo sus ojos se ponen rojos como la sangre. Bullock interviene diciendo que ya ha sido suficiente y que debe detenerse, pero Vivo ya no se mueve. Roman lo suelta y cuando Bullock le pregunta si acaso está muerto, Roman le asegura que no debe preocuparse, que Vivo estará bien. Y luego lo invita a ir a otro lugar para que puedan hablar de la paz. Pero es obvio que Vivo no está para nada bien. La verdad, me costó leer esto y me costó más escribirlo. Ya hemos visto a Roman y su gente asesinando sin piedad, pero antes lo hicieron rápido, como con Falcone y Maroni, a quienes les cortaron la garganta o les atravesaron la cabeza, pero aquí, esta muerte fue lenta y dolorosa. Yo pensé que todo terminaría cuando le rompieron el brazo, lo cual ya es bastante, pero ver que después le rompió la pierna y que al final terminó estrangulándolo, pues fue un poco difícil de digerir. Y lo que más me sorprendió es que el comisionado no haya hecho nada. Si eso ya era un abuso, ¿tuvo que esperar a verlo con los ojos salidos para recién intervenir? Se me cayó Bullock. En fin, universo absolute. Pero aplaudo otra vez a Snyder por el excelente guión. Cuando un cómic te hace sentir las cosas es porque es un excelente cómic, y este lo es. Nos movemos a otro lugar, a algo un poco más tranquilo, y vemos a Bruce y a Alfred, cada uno por su lado. Alfred se pregunta si Bruce habrá abierto los ojos y si está comenzando a ver las piezas del rompecabezas. Ellos llaman a estas prisiones clandestinas las ARCs o las arcas, y son sitios secretos, no regulados, que se manejan en conjunto con otros gobiernos alrededor del mundo. El ARC A fue el primero, el prototipo, ubicado en Santa Prisca, una isla en el Caribe. El ARC B está en Rusia y el ARC C está en China. Bruce observa algo a través de un equipo y se sorprende ante la revelación, ya que parece que algo se está construyendo cerca de allí. Alfred espera que, sea donde sea que se encuentre, todo esté cobrando sentido para Bruce. El ARC M, el más grande de todos, está planeado para Gotham, y espera que lo mire y que se dé cuenta de todo lo que está en juego y todo lo que podría perder. Volvemos al pasado, a la sala de cine donde están Selina y Bruce. Mientras se proyecta la película, Bruce le dice a Selina que le suelte la mano, pero ella le responde que no lo hará. Luego le recuerda la broma que le hizo a su padre sobre un león en el zoológico. Bruce le pregunta qué tiene eso que ver, pero ella solo le responde que su padre dijo que el león estaba cómodo y seguro, pero que no significaba nada. Luego Selina le dice a Bruce que esta es su oportunidad para significar algo, ya que él tiene talentos que otros niños no tienen. Y aunque la situación sea nueva, aterradora y peligrosa, él debe ignorar esos miedos y lanzarse a la acción, como con los ojos de un gato, siempre mirando hacia adelante. Pero Bruce le vuelve a decir que se irá. Es ahí cuando vemos que ellos dos no están solos, ya que sus otros amigos aparecen. Eddie le dice que no lo dejarán ir, y Ozzy le echa encima palomitas de maíz. Waylon le dice que se siente. Ozzy es el último en hablar, y le dice a Bruce que todos están viendo esa aburrida película juntos, y que la verán de principio a fin. Y aunque no se ve bien, parece que, en el presente, Selina está viendo algo ahí. Ya la veremos pronto. Nos movemos a la casa de Martha Wayne. Vemos a Bruce en la cocina, desayunando y saludando a su madre, quien se sorprende al verlo. Ella le pregunta qué sucede, preocupada, pero él responde que no es nada grave, que solo estaba por el vecindario y decidió pasar. Martha le pregunta si lo que tenía en mente era hacer sopa a las 8 de la mañana. Luego le dice que no la malinterprete. No hay nada que la haga más feliz que encontrarlo en esa cocina,
pero lo conoce bien y sabe la cara que trae. Así que le dice que le diga qué le pasa. Bruce, con algo de duda, le cuenta que había estado pensando en todo el caos que se ha desatado últimamente en la ciudad y sugiere que tal vez ella podría guardar perfil bajo, salir de la vista pública por un tiempo. Marta le responde que ese caos es precisamente la razón por la cual no puede desaparecer. Luego le cuenta que ella estará asumiendo el cargo de la subalcaldesa de Jim y que, de hecho, ahora está en camino al evento oficial de prensa. Bruce se sorprende al escuchar eso y le pregunta por qué lo hace, señalando que con los ataques de los Party Animals dirigidos a los funcionarios públicos, su decisión de asumir ese cargo la pone en una situación peligrosa, con un blanco sobre ella misma. Marta le responde que ella cree en lo que Jim está haciendo y que no se quedará quieta ni dejará que la ciudad se derrumbe. Ella intentará ayudar. Bruce le pregunta qué pasaría si eso no fuese posible, si fuese demasiado grande. Marta responde que lo intentaría de todas maneras, ya que eso es lo que ellos son, lo que ella es, lo que su padre fue. Pero Bruce, sin saber qué decir ni hacer, solo le dice que mire cómo las cosas terminaron para su padre. Marta lo mira fijamente y le dice que va a besarlo para evitar darle una bofetada. Luego le da un beso en la cabeza y se despide, no sin antes decirle que limpie todo cuando termine, dejando a Bruce pensativo y preocupado. Volvemos con Alfred, quien está dentro de su vehículo, observando cómo unos niños juegan en un parque junto a su profesora, mientras piensa en Bruce y en que no podrá hacerlo. No importa lo valiente, hábil o correcto que él sea, no puede protegerlos. Ahí vemos que la profesora es Julia, la hija de Alfred. Uno de los niños le pregunta si jugará al kickball contra ellos. Julia sonríe y responde que jugar ella sola contra ellos 6 no sería algo justo para ellos. Mientras Alfred observa con detenimiento, uno de los niños patea una pelota, la cual se aleja rebotando hasta llegar a la calle. Julia le dice al niño que está bien, que ella irá a recogerla. Luego vemos cómo ella se agacha en medio de la pista, mientras que Alfred piensa que solo hay una cosa que Bruce puede hacer para mantenerlos a salvo, y esa es aceptar el trato. Él tiene que mirar alrededor, más allá de sus propios puños, a todas las personas que podrían salir lastimadas. Mirar por encima de las torres y los satélites, a las fuerzas que están en acción. Todo el cielo que se inclina hacia él. Y luego mirar más allá de sus propios pies para ver qué tan lejos podría caer y hacer la única cosa buena que puede hacer. Mientras tanto, en la televisión se ven algunas de las noticias, como una mencionando que los Party Animals siguen aterrorizando la ciudad a plena luz del día, y otra hablando acerca del alcalde Gordon, aún hospitalizado, quien ha pedido a la población resistir al miedo. Mientras tanto, en otra noticia, vemos a Hill ofreciendo un discurso en un evento público, diciéndoles a todos que la visión de Gordon les ha fallado y que le ha fallado a la ciudad. Luego sonríe mientras anuncia que cuenta con el respaldo del comisionado Bullock y el departamento de policía de Gotham, y les dice a los presentes que ha llegado la hora de recuperar Gotham juntos. Hill continúa, recordando que al día siguiente se conmemora el aniversario de uno de los días más violentos en la historia de la ciudad, el tiroteo en el zoológico de Gotham, y propone que, por primera vez desde aquella tragedia, no se enciendan las luces conmemorativas, pues sería una burla ver que iluminen el cielo mientras la sangre corre por las calles. Finalizamos con un comentarista quien dice que, en medio de todo eso, las personas se preguntan dónde está Batman y cuál será su respuesta. Un pequeño comentario, que puedo decir, fenomenal. Creo que es el número que más me gustó de los 3, y Batman no tuvo que dar ni un solo puñetazo. Empezando con lo del Batimóvil, luego la humillación a Alfred, pasando por la pelea de lucha libre. Todo me gusta. Ver cómo se van desarrollando los personajes poco a poco, como en este caso Eddie y su Enigma Man. ¿Qué le pasará a Julia? ¿Qué será de Marta? ¿Y qué hará Selina? Quiero ver el otro Batimóvil. Esos easter eggs están muy bien puestos. Y todas las tramas me interesan. Es como si estuviera leyendo varios cómics en uno. Creo que es el mejor tiempo para leer DC, porque se puede jugar con todos esos personajes conocidos, pero desarrollándolos desde cero. ¿Habrá un Robin aquí? ¿O será Gatúbela?
porque me late que Selina no será villana por la forma en que habló. ¿Y qué hará Bruce ahora que su madre está en peligro? Pues veremos un poco de eso aquí. La última página nos trae de vuelta al zoológico de Gotham, donde vemos a Bruce sentado dentro de la casa de los murciélagos. Él tiene delante suyo a la máscara de simio de los Party Animals, que aparentemente ha modificado para comunicarse con Roman desde su teléfono móvil. Parece que Roman le está ofreciendo $200 millones a cambio de que desaparezca por una semana, y promete que así las cosas serán un poco más fáciles para Old Gotham. Roman agrega que, aunque no lo pueda ver, espera que esté sonriendo de solo pensar en la oferta. Luego le pide que imagine todo lo bueno que Batman podría lograr con esa cantidad de dinero. Los autos, las armas, la tecnología. Batman se convertiría en algo más grande que la vida misma, algo épico. Batman sería... Sin embargo, antes de que termine su frase, Bruce lo interrumpe y le dice que ya es suficiente, y con una mirada decidida le dice que acepta el trato. La historia comienza en el pasado, en una sala de juicio. El juez de turno se dirige a un joven Bruce Wayne, quien está en el estrado de los testigos, y le dice que, para aclarar las cosas al tribunal, esa mañana el señor Chill había sido programado para dar una declaración, pero que él pidió hablar primero y que dijo que era urgente. Luego agrega que, aunque es poco convencional, dado el carácter extraordinario de ese caso, le ha concedido ese derecho. Finalmente, lo invita a continuar y que comparta con ellos lo que tiene que decir. Y vemos a Bruce callado, con el ceño fruncido y una cara que denota un odio y una rabia muy intensa. Nos movemos a otro tiempo y a otro lugar. Vemos a alguien, probablemente un pandillero, quien les habla a unos hombres. Él les dice: «Vamos, convénzame. Díganme por qué ustedes tres deberían estar exentos cuando todos los demás tienen que contribuir. Y algunos realmente tienen que luchar por ello. No querrán saber las cosas que hacen para aportar, ¿verdad, Simon?». Y Simon le responde: «Es desgarrador». El sujeto, quien ahora sabemos que es el líder de la pandilla, continúa con su discurso. «Pero ellos sienten orgullo por este lugar, el histórico Park Row. ¿Sabían que en estos días la gente lo llama Crime Alley? Pero el mantenimiento cuesta dinero, así que díganme. No, díganle a sus vecinos ahí fuera, porque no se preocupan por su vecindario». Para luego pedirle a una tal señora Glenn que le responda. Ella lo hace y le dice que el vecindario le importa y mucho, que su madre creció allí y que tiene 3 niñas en la escuela. Uno de los hombres que está con ella intenta detenerla, hacer que deje de hablar, pero ella le dice que no importa y que no va a pagarle un centavo a una pandilla. Como respuesta, el líder de la pandilla se le acerca y le dice que parece que ha habido un malentendido, ya que ellos, los 10 Thieves, los 10 ladrones, no son una pandilla. Ellos solo quieren mantener ese lugar seguro, pero sin el financiamiento adecuado, simplemente no pueden hacerlo. Y luego le empuja con una mano, haciendo que caiga desde lo alto del edificio donde se han reunido. Con una sonrisa en el rostro, se dirige a los demás y les dice que, como han podido ver, si no se mantienen vigilantes, las cosas se vuelven impredecibles y muy rápido, y que uno nunca sabe qué podría pasar. Pero algo realmente impredecible sucede, ya que vemos cómo la señora Glenn regresa a la azotea del edificio, desde abajo. El líder de los 10 Thieves, con una cara que denota su sorpresa, se acerca a la cornisa mientras se pregunta cómo es eso posible. Luego le pregunta a Alec y Si, 2 de sus hombres, si es que pueden ver algo, y uno de ellos le responde que no puede ver nada. Pero parece que los que sí pueden ver lo que está pasando son los otros 2 hombres que estaban siendo extorsionados, y lo que ven es a Batman, quien se arroja sobre ellos mientras emite un agudo grito, o más bien un chillido, parecido al que emiten aves como las águilas y los halcones o las gaviotas, y también, en algunos casos, los murciélagos. Los hombres, sorprendidos, retroceden con miedo, mientras uno de ellos le pide que se detenga. Pero Batman no se detiene y le clava los colmillos en el cuello. Sí, le clava los colmillos en el cuello. No es Drácula, es Batman, Absolute Batman. Y además
Tiene los ojos rojos. Luego lo suelta y se enfrenta a los otros, quienes no saben qué le ha hecho a su compañero. Pero antes de que puedan averiguarlo, Batman ataca a otro con una de sus garras, mientras que emite otro extraño chillido desde su boca. Y luego lo derriba con una patada. Raph, el líder de los Ten Thieves, reacciona y, sacando su pistola, le apunta a Batman, mientras le dice que le volará la maldita cabeza, para luego dispararle repetidamente, mientras que, a lo lejos, la señora Gwen y los demás huyen corriendo. Batman utiliza su capa para bloquear los disparos y luego ataca a Raph con su garra, golpeándolo en la cabeza. Luego coge su arma y le apunta directo al rostro. Pero luego escuchamos una voz que dice que él escogió un murciélago. Nos movemos a otro lugar, en el pasado, donde vemos a un niño Bruce conversando con su padre. Tomás le confiesa que no le ha entendido. Él eligió un murciélago. ¿Para qué? Bruce lanza un suspiro y le dice que lo eligió para la competencia de jóvenes ingenieros que se realiza en el zoológico ese año. Muchos de sus animales provienen de zonas en crisis, así que el proyecto es diseñar un puente para un lugar como ese, pero temático, en torno a un animal. Luego le enseña su prototipo, su maqueta, y le pregunta qué opina. Su padre le responde que es bastante grande, a lo que Bruce le dice que esa es precisamente la idea. Los murciélagos son intimidantes. Él construyó los pilares bastante altos y los reforzó. Incluso hay puertas a lo largo de toda su extensión. Tomás no sabe bien qué decir, y cuando su hijo le pregunta por su reacción, él le confiesa que no está seguro de que la intimidación realmente sea la mejor estrategia para un lugar con ese tipo de necesidades. Bruce le responde que hará que la gente que está dentro se sienta segura y protegida, y que además es bastante resistente, ya que puede soportar como mínimo 30 libras. Tomás le pone la mano en el hombro y le dice que ha hecho un gran trabajo y que está orgulloso de él. Y antes de irse, le dice que tenga buena suerte con su proyecto. Volvemos a la azotea del edificio, donde vemos a Batman apuntándole en la cabeza a Raph, el líder de la pandilla. Alguien detrás suyo le grita que suelte la pistola, y cuando Batman se voltea, ve al resto de pandilleros corriendo hacia él, armas en mano, mientras le repiten que suelte la pistola y que lo haga ya. No sabemos si cambió de opinión respecto de matar a Raph o si pensó que no podría contra todos, pero vemos a Batman huyendo del lugar, usando una especie de cable o soga que usa para tirarse del edificio, a la vez que despliega sus alas de murciélago, mientras que los pandilleros le disparan sin parar. Luego, una voz se escucha que dice que todo eso está completamente mal y que le pregunta a Bruce qué es lo que está haciendo. Y vemos que el que preguntó eso fue Bruce, se lo preguntó a sí mismo y que está de regreso en su base de operaciones. Él piensa que todo eso es solo un estúpido teatro. El maquillaje facial, el distorsionador de voz, los colmillos de silicona cargados con paralizante, mientras va tirándolo todo dentro de un barril para quemarlo, incluyendo la pistola que le quitó al líder de los Ten Thieves. Y sobre eso, comprende que ellos son solo criminales callejeros, los más desesperados de todos, por lo que si él espanta a los Ten Thieves, otros ocuparán su lugar. Así que no es suficiente. Batman necesita hacer más, pensar en grande. Y mientras vemos parte de su rutina diaria, de su día a día, viajando en el tren, buscando información en internet, entrenándose físicamente y fabricándose cosas, lo escuchamos decirse a sí mismo que él mismo tendrá que construirse a ese Batman. Otro día lo vemos delante de un mapa de la zona oeste de la nación, observando una ruta que viene desde Florida, donde las leyes de armas y farmacéuticas son más laxas y que es conocida como la Orange Blossom Special. El 80% de las armas ilegales llegan a Gotham por esa ruta. Las pandillas en el Park Row obtienen casi todas sus armas y sus drogas gracias al Orange Blossom Special. El material llega en camiones de productos agrícolas porque las básculas son menos precisas, cítricos en su mayoría. La gente dice que las armas huelen a naranjas cuando se disparan.
Todo llega a Gotham a través de puestos de control manejados por los Maronis y los Falcones. Estas familias cambian los puntos de entrega regularmente para evitar las redadas, aunque Bruce sabe que ellos saben con anticipación cuándo las redadas van a ocurrir. Todo ocurre a plena vista porque no son simples criminales callejeros y tienen acuerdos con importantes empresas locales en Gotham y al menos 3 bancos. Ellos son, sencillamente, demasiado grandes como para derribarlos. Luego vemos cómo, en el puerto que Bruce estuvo observando, el camión que contiene las armas sale del puerto y se dirige de vuelta a través de un túnel rumbo a la ciudad. Sin embargo, un nuevo vehículo aparece por detrás, uno completamente negro, y cuando pensábamos que era el Batimóvil, con Batman al volante, nos damos cuenta de que no. Este no es un vehículo en sí, es demasiado pequeño para eso. Así que primero pensé que era un dron con ruedas que se metió por debajo del camión. ¿Para qué? Ya lo veremos. Mientras tanto, dentro del camión, 2 hombres tienen una conversación trivial acerca de una mujer que dejó a su hijo dentro de su auto durante un día entero, sin considerar que la temperatura afuera a esa hora, medianoche, estaba bajo cero. El otro hombre, el que maneja el camión, le recuerda lo que ha estado diciéndole todo ese tiempo. El mundo entero cada día está más loco. Y mientras dice eso, ve que delante de él, en la carretera, se aparece Batman. Inmediatamente, el que va en el asiento del copiloto le dice que lo atropelle, pero antes de que el chofer pueda hacer algo, Batman, quien sostiene un control remoto entre sus manos, aprieta un botón en él y hace que el dron que había metido debajo del camión se active. Y vemos cómo la parte trasera del camión se levanta, hasta chocar contra el techo del túnel. El mismo Batman nos revela su invento, que no era un dron. Un gato hidráulico. Un carrito a control remoto cargado con un motor de 4600 kilovoltios, algo de pintura negra, todo por menos de $1000. ¿Ves, Bruce? Ahora esto se siente mejor. El camión se desliza sin control sobre la pista y termina estrellándose de lleno contra una de las paredes. Una vez el vehículo se detiene, el que conduce el camión sale a duras penas de él, tosiendo y preguntándose qué demonios fue eso. El otro hombre también sale y le responde que no lo sabe, pero que necesitan salir de allí. Pero no puede terminar la frase ya que es golpeado por Batman en el cuello. Luego Batman se hace cargo del otro con facilidad y con cada golpe que les da, el cómic nos regala unos ump, cac, tot, que nos recuerdan a la serie de televisión original de 1966. Y luego vemos a Batman ahí parado, en medio de los maleantes que derrotó. Pero, en otra parte, escuchamos una voz que dice, «Creo que ya lo descubrí». Y volvemos al pasado, a la niñez de Bruce, y lo vemos conversando nuevamente con su padre, quien le pregunta qué es lo que ha descubierto. Los murciélagos se adaptan. Con excepción de los roedores, hay más especies de murciélagos que de cualquier otro mamífero en la Tierra. ¿Por qué? Porque usan la ecolocalización para mapear un área, la aprenden y se adaptan para tener éxito allí. Mientras le enseña su nuevo prototipo de puente, le explica que, en su nueva versión, los pilares son ajustables, la plataforma está sobre unos rotadores y las vigas pueden extenderse. Thomas lo felicita, diciéndole que es realmente impresionante y que le encanta. A Bruce le agrada oír eso y le pregunta si cree que es lo suficientemente bueno como para ganar. Su padre le responde que no lo sabe, pero agrega que todo lo que importa es que él sienta que eso es lo mejor que puede hacer, que eso que tiene allí muestra lo especial que un murciélago es, que lo muestra en su esencia. Mientras Bruce coloca unas piedritas sobre el puente para verificar su resistencia, le dice a su padre que cree que lo hace, pero que hay una duda que no puede resolver. ¿Cómo se puede saber que algo está en su esencia? Y su padre le responde, a veces no lo sabes, a veces es prueba y error. Sabes, antes de que nacieras, todo lo que querías ser era doctor, un cirujano de corazón. Cuando era niño, mi padre, tu abuelo, manejaba la ruta de autobús 639 6 días a la semana. Pero en sus días libres, los dos íbamos al Amusement Mile y caminábamos por el muelle.
Había un hombre que vendía bananas congeladas bañadas en chocolate y comprábamos una. Me encantaban esos días. Un domingo íbamos en camino y, de repente, mi padre simplemente se desmayó. Pensé que estaba bromeando Bruce, pero luego vi su rostro y supe que estaba muerto y sentí ese miedo, ese terror de quedarme solo de esa manera. Bruce lo interrumpe y pregunta qué fue lo que lo mató. Fue un ataque al corazón, continúa su padre. El doctor dijo que estaba muerto antes de tocar el suelo, así que eso se convirtió en lo que quería hacer, cirujano de corazón. Iba a aplicar a escuelas de medicina cuando tu madre quedó embarazada de ti y, bueno, eso cambió las cosas. Bruce le pregunta si entonces todo eso es su culpa, pero su padre le dice que por supuesto que no, y agrega: lo que es cierto es que pasé por un periodo de búsqueda, tratando de encontrar lo que quería hacer, quién era yo, más allá de ser un padre o un esposo. Y de lo que me di cuenta es que mi deseo de ser doctor realmente era solo para evitar que otros niños sintieran lo que yo sentí esa mañana. Y pensé que como maestro, sin embargo, podría hacer que los niños se sintieran seguros al prepararlos para el mundo. Tal vez, en otra vida, soy doctor. Pero en esta, enseñar me da una forma de hacer eso, esa esencia. Bueno, voy a ayudar a tu madre con la cena, pero esto es increíble, en serio. Luego de que se va, vemos a Bruce que se queda mirando una gran roca que tiene en la mano, y luego la coloca encima de la maqueta del puente, haciendo que éste colapse por el peso excesivo. Y una voz se escucha en otra parte, quien pregunta: Bruce, es hora, ¿qué es lo que quieres decir? Y volvemos a la sala de audiencia del inicio del número, con Bruce sentado en el estrado de los testigos. Él le responde al juez: sé que el señor Chill hará su declaración hoy, pero antes de que lo haga, quería decir que he tenido un momento para pensar en todo lo que pasó ese día, y solo quería hablar de lo que me di cuenta, porque esa mañana fue tan perfecta. Había ganado el viaje para nuestra clase y estaba entrando al zoológico con mis amigos, y nos reíamos de lo extrañas que eran las jirafas con sus lenguas tan largas y negras. Pero la mejor parte fue mi papá. Estaba fingiendo como si no lo notara, pero él estaba detrás de mí y sentí en su mirada que estaba muy orgulloso de mí. Y supe en ese momento, supe que ese era el momento más feliz que podría tener. Quería quedarme ahí, no irme nunca. Nos movemos a otro tiempo y a otro lugar y vemos a un Bruce un poco más mayor manejando su motocicleta y saliendo de Gotham City con rumbo desconocido. Mientras recorre la carretera, recuerda otra parte de su conversación con su padre respecto al proyecto de ingeniería, en donde le dice: creo que tal vez todavía lo estaba viendo mal, papá. Estaba pensando en el puente, no en la gente. Es ahí donde se debe comenzar. Las personas, ellas solo quieren vivir, prosperar. Pero este lugar, como dice la tarea, ha sido golpeado por un desastre, quizá natural, pero más probablemente causado por el hombre. Sea lo que sea, ellos están en problemas. Los pobladores, incluso los más valientes, deben estar preocupados por lo que va a pasar. Miran a su alrededor y ven las cosas desmoronándose. Están sufriendo y sienten como si nadie los viera. Mientras se nos cuenta esto, vemos varios lugares que parecen relacionados con la historia de Bruce. Una escuela, un salón de fiesta, un sitio de construcción, una avenida abandonada y una tienda de venta de armas. Continuamos con la explicación de Bruce a su padre, en la que agrega: los pobladores sienten como si estuvieran a merced de todas esas fuerzas que parecen estar fuera de su control, impotentes. Algunos están enojados con todos los que los defraudaron, y otros están asustados y acobardados, pero las cosas están mal. Interrumpimos un momento esta conversación y vemos por un instante una escena del juicio de Mr. Chill, al que vemos sentado junto a su abogado, callado y con la mirada baja, como indiferente a lo que le están diciendo. Y Bruce le dice lo que quería decirle: tú mataste esa felicidad, Mr. Chill, para siempre. Así que no me quedaré para escuchar lo que tengas que decir.
No me importa qué te llevó a hacer lo que hiciste. Solo necesito que sepas que te odio. Te odio con todas mis fuerzas, maldito desgraciado. ¿Me oyes? Nos movemos a varios años después y vemos que Bruce ha llegado al final de su viaje. Este es un lugar desierto y cuando ingresa en una cueva, ve como una bandada de murciélagos sale de ella y se va volando. Él se los queda mirando mientras se alejan. Y escuchamos la voz de su padre, en el pasado, quien le pregunta qué es lo que está queriendo decirle. Mientras se nos presentan más imágenes de más sucesos de la vida de Bruce, de cómo se entrenaba físicamente, de cómo se adiestraba en el combate, diseñando nuevo equipo y nuevas armas, y de cómo hacía lo mismo con su intelecto, incrementando su conocimiento en diferentes materias, escuchamos la respuesta que le da a su padre, refiriéndose al proyecto de ingeniería para esas zonas en crisis. Estoy diciendo que, tal vez, en otro lugar y tiempo, algo diferente sería suficiente. Pero aquí, en este lugar, en este momento, el murciélago de esa gente necesita hacer todo eso y más. Debe ser intimidante, pero aún más. Debe ser aterrador. Y debe ser más adaptable que nunca. Debe llegar mucho más lejos que antes, anidando en todo tipo de nuevos lugares, simplemente apoderándose de nuevas posiciones. Su padre, después de escuchar eso, le pregunta qué es lo que ha construido. Pero también vemos cómo, años después de la muerte de su padre, Bruce prueba otra de sus invenciones, el Bat Thumb, el batipulgar. Y en otra escena lo vemos utilizando su nuevo invento para entrar por la ventana en un edificio, quizá uno de los que utiliza como guarida, ya que parece abandonado. Pero volviendo a la conversación con su padre, le dice que está algo nervioso por mostrarle eso, ya que es un poco raro, tal vez demasiado raro. Pero su padre le dice que se deje de teatro y que se lo enseñe de una vez. Al final de la página, vemos al Bruce adulto, observando algo en la pantalla de su ordenador con bastante atención. Pero antes de saber qué pasó después, el número continúa con la conversación entre Bruce y su padre. ¡Tada!, dice Bruce, mientras le muestra el nuevo diseño de su puente en forma de murciélago. Tiene todo lo que los otros diseños tenían, pero este tiene una característica extra. ¡Vuela! Su padre no le cree, pero Bruce se lo explica. De verdad, es ligero y plegable, así que puede ser lanzado desde un avión y descender en paracaídas. Así la gente podrá simplemente armarlo por sí misma. Hay instrucciones aquí, en esta solapa, ¿las ves? Será una herramienta que podrán usar de la manera en que la necesiten. No tienen que depender de las autoridades para instalarla. Hacen que el puente sea suyo. Pueden usarlo para ayuda, para defensa, incluso para atacar. Nos movemos a varios años después y vemos una de las primeras aventuras del nuevo Bruce, o más bien, de Batman. El evento anual Dance for a Better Gotham, un evento benéfico. La élite de Gotham se reúne, patrocinando una competencia en la que grupos juveniles de baile de diferentes vecindarios compiten por premios. Yo estoy aquí por él, Randall Powers, el multimillonario dueño del conglomerado de camiones que los Maronis y los Falcones estaban utilizando. En las noticias se le ve horrorizado por lo que expuse y juró apoyar nuevas regulaciones para sus camiones. Pero ahora lo escucho intentando llegar a un acuerdo con Max Mooney, jefe del GDOT, en contra de leyes de tránsito más estrictas, y prometiéndole dinero. Supongo que el GDOT es el Departamento o Ministerio de Transporte de Gotham. Necesito mi mayor autocontrol para no terminar atravesando el tragaluz y colocarlo en la pista de baile. En vez de eso, sigo escuchando. Escucho a Jackson Ellis, el jefe de la EPA, haciendo tratos clandestinos con William Acme, uno de los mayores contaminadores de Gotham. Supongo que la EPA es la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Escucho al político que prometió traer los trabajos de fábrica de regreso a The Heights, rogándole a un gigante de la automatización por donaciones. Los escucho a todos ustedes, tantos que se supone deberían estar protegiendo la ciudad y podrían ayudar tan fácilmente, pero eligen no hacerlo. En vez de eso, eligen quedarse aquí arriba,
riendo y comiendo, como si quedara algo de esta ciudad para devorar. No, se lo comieron todo hace años y lo disfrutaron. Solo quedan los huesos ahora. Pero los escucho. Unos cuantos explosivos GSM que compré en una tienda están escondidos debajo de esa pista de baile. Sin mencionar la bobina térmica que puede calentar el obro que recubre todo el lugar a 150 grados en un momento. Lo suficientemente caliente como para que los veamos bailar aunque sea una vez, aunque solo sea por un segundo. Ustedes creían que nadie podía tocarlos aquí arriba, ¿verdad? En este pequeño y loco reino suyo, en la cima del mundo. Bueno, estoy yendo por ustedes. Volvemos a la infancia de Bruce y lo vemos hablando con su padre acerca de su nuevo diseño, explicándole que el puente incluso tiene sierras secretas en sus extremos para esos lugares difíciles de alcanzar, y luego le pregunta a su padre si cree que eso ya es demasiado. Pero su padre le responde que, tal vez, demasiado sea algo bueno esos días. Bruce solo le responde: eso es exactamente lo que te estoy diciendo, porque realmente lo pensé. De verdad lo hice. Y lo que hace a un murciélago, en su esencia, para mí, es que desafía lo imposible. Mientras Bruce le dice eso a su padre, vemos imágenes de años después de Batman y su misión contra las personas más influyentes y poderosas de Gotham. Un helicóptero lo ha detectado en la azotea del edificio y lo alumbra con sus luces reflectoras, mientras le dicen que se quede quieto y que se tire al piso con las manos detrás de la espalda. Pero, por supuesto, Batman jamás hace eso, así que simplemente se deja caer. Y, mientras vemos cómo cae, en esos pocos segundos que lo separan de la fiesta esa con todos los empresarios, políticos y demás carroña de Gotham, se nos cuenta lo que Bruce le dijo a su padre acerca de los murciélagos. Es el único mamífero en la tierra que vuela, papá, el único. Es esta pequeña y loca criatura que nos muestra que podemos vencer cualquier cosa que nos detenga. Para este murciélago, nada es imposible. Sin importar lo que alguien te diga, es como si te estuviese diciendo: vuélvete más grande, vuela más alto, ve a lugares a donde nunca pensaste que podrías ir. Entonces, ¿qué piensas? Y su padre solo le respondió que creía que estaba listo. Pero la historia nos traslada a otro lugar. Ya no estamos en el juzgado, ni tampoco en las calles de Gotham. Estamos en la prisión. Y vemos a Bruce, que ha ido a visitar a Joe Chill. Y por más que lo odia, por más que desearía acabar con su vida ahí mismo, él se contiene, se acerca al teléfono y le hace una pregunta. ¿Y qué querías decirme? La historia comienza en el pasado, poco después de lo que pasó en el zoológico, el día en el que el padre de Bruce murió. Una doctora le está aplicando una inyección en lo que parece ser una vacuna contra la rabia. La madre de Bruce, Marta, le pregunta a Leslie Thompson, la doctora, si esa fue la última inyección, y Leslie le responde que sí y que puede irse. Pero antes de que se vaya, le da una última indicación a Bruce. Si te empiezan a crecer colmillos u orejas puntiagudas, jovencito, me llamas de inmediato, ¿entendido? Bruce le dice que lo ha entendido, así que la doctora Leslie le dice que, con eso, se acaba la historia entre él y los murciélagos. Pero las imágenes de murciélagos mostrando sus colmillos que vemos ahí nos recuerdan que la historia entre Bruce y los murciélagos recién acaba de empezar. Nos movemos al funeral de Thomas Wayne y vemos a Bruce junto a su madre, dejando una rosa sobre su ataúd, en una tarde lluviosa. Junto a ellos está Gordon, además de Selina, Eddie y los demás amigos de Bruce, todos vestidos de luto, observando en silencio, en lo que es la parte 5, la última parte de este arco llamado The Zoo, el zoológico. Nos movemos al presente y vemos a Bruce, o más bien a Batman, manejando su motocicleta de aquí para allá, mientras que vemos cómo los Party Animals lo tienen en la mira. La recompensa por él es muy alta, pero no pueden hacerle nada, ya que han hecho un trato de no agresión. Y Alfred nos cuenta lo que está haciendo Batman. Acelera el motor mientras gira en la calle 27.
acelera aún más fuerte en la calle 39, provocándolos para que lo intenten, pero todos solo observan y lo dejan pasar. Míralo, está desafiándolos a arruinar el trato. Estoy seguro de que, en parte, quiere que lo hagan. La motocicleta tiene un rastreador. Mirando cómo se mueve ese punto en el mapa, casi espero que lo haga él mismo, que vaya más allá del punto de encuentro. Pero no lo hace. En cambio, se detiene justo donde debe hacerlo e ingresa en el edificio. Mi contacto me llama justo en ese momento. Tienen lo que necesitan y me dice que debería irme ya mismo. Le digo que me estoy yendo, pero me quedo exactamente donde estoy. Nos movemos a la oficina del alcalde Jim Gordon y vemos a Marta preguntándole a Gordon si está listo. Al ingresar en su oficina, Gordon le dice que lo siente pero Marta lo interrumpe y le dice que aún no han perdido. Gordon le muestra la pantalla de televisión donde se ve una noticia acerca de Harvey uniéndose al equipo de Hill y le pregunta a Marta si ha visto las noticias. Luego le confiesa que no vio eso venir y que le duele. Pero Marta lo interrumpe y le pregunta si recuerda cómo se conocieron. Jim le responde que claro que sí. Incluso recuerda que, cuando lo hizo, cuando la arrestó, ella llevaba un cartel también. «Un cartel que rompiste», le dice Marta. «Fue un accidente. No cabía en la cajuela», replica Gordon. Marta continúa. «Y en todo el camino a la estación me regañaste. Pero cuando llegamos al central, en lugar de encerrarme, me dejaste ir. Incluso me diste dinero para un nuevo cartel. Lo que quiero decir es, sí, la mayoría de las veces en Gotham, la gente te sorprende de maneras horribles, pero a veces, en raras ocasiones, te sorprenden de buena manera. Así que ahora levanta tu trasero». Gordon, quien la ha escuchado con atención, le aclara que cuando dijo que lo sentía, no estaba hablando de la elección. Hablaba de Dazoo, del zoológico y del Memorial Light, el arreglo de luces para conmemorar lo que pasó ese día, y que lamenta que no la vayan a encender este año por toda esa basura. Finalmente le pide por favor que, cuando vea a Bruce, le diga que le envía saludos, porque eso es lo que realmente duele. Volvemos al pasado, al funeral de Thomas Wayne, y vemos a Gordon acercándose a Bruce, ya que quería hablar con él. Así que le dice, «Mira, no soy muy bueno en esto, pero solo quería decirte que he visto muchos actos valientes en mi vida, pero no he conocido a muchas personas valientes. Tu padre, él era uno. Tenía algo especial en él, y lo veo cuando te miro a ti también. Ahora dejaré que te vayas, pero también quería que supieras que van a demoler Dazoo, ¿lo entiendes?» Bruce le pregunta qué van a poner ahí, y Gordon le responde, «No lo sé, algo práctico seguro, pero nunca más tendrás que verlo. Se irá para siempre, ¿lo entiendes?» Volvemos al presente y vemos a Batman en la azotea de un edificio mientras un helicóptero se acerca. Y volvemos con los comentarios de Alfred, quien lo está observando con sus binoculares y siguiendo con atención todo lo que pasa. Él piensa, «Aquí vamos. Unos momentos más y este delirio febril habrá terminado. Batman se convertirá en algo que se mantendrá con el tiempo y que será de utilidad». Por un momento, su espalda se tensa. Es algo casi imperceptible, pero puedo notarlo. Mira a tu alrededor. ¿Lo sientes? Todos están celosos de ti, porque lo lograste. Ganaste. Te diré un secreto. Yo también estoy bastante celoso de ti, porque aprendí demasiado tarde. Pero tú, felicitaciones, Mr. Wayne. Ahí vemos cómo Black Mask y los suyos descienden del helicóptero. Black Mask inmediatamente saluda a Batman y le dice que ha llegado la hora de hacerlo rico. Luego le informa que todo está listo. 200 millones. De un remitente anónimo a un destinatario anónimo también. Y que el código para la cuenta se le envió esa mañana.
Batman le responde que lo sabe y que ya lo usó para algo. La conversación entre Batman y Black Mask se turna con imágenes del pasado de Bruce, del día del funeral de su padre y de su conversación con Gordon. Vemos a Bruce alejándose de su madre y yendo detrás de Gordon, a quien le dice: «Señor Gordon, deténgase. No quiero que derriben de Azul o que lo conviertan en algo práctico. Quiero algo ahí que haga que todos lo miren. Como dijiste, algo que brille». Y, en el presente, vemos a Black Mask preguntándole a Batman: «¡Ja! Increíble. Mírate nomás. ¿En qué usaste el dinero? ¿En autos, aviones, baticomputadoras? ¿Cuánto usaste? Tengo que saberlo». Y mientras se nos muestran imágenes de ese dinero, cuidadosamente acomodado, vemos que Batman le responde a Black Mask que se lo ha gastado todo. Y luego le pregunta si quiere saber en qué lo gastó, mientras activa algo a control remoto. Y vemos a Batman de nuevo de pie, sujetando su capa con ambas manos. Y detrás de él, iluminando el cielo nocturno de Gotham, brilla una colosal señal con el símbolo del murciélago gordo que identifica al Batman de este universo Absolute. Una señal que viene desde el zoológico, desde una de las plataformas de iluminación, y que ha sido formada usando los fajos de billetes que Black Mask con tanto cuidado le envió. Black Mask mira al cielo y comenta que ese es un murciélago muy feo, mientras se cubre la vista. Mientras tanto, en las noticias, se brindan reportes acerca del Memorial Night en el zoológico de Gotham y se cuenta que varios testigos afirman que se trata de un murciélago gigante hecho de dinero. A Black Mask no le agrada para nada esto, así que le grita a sus party animals que el trato se ha roto. Batman, con total tranquilidad, a pesar de que ve cómo todos esos party animals se acercan a enfrentarlo, le dice: «Mira, Roman, no necesito autos, ni aviones, ni computadoras. No necesito nada de lo que tú tienes. Todo lo que necesito es a Batman». Luego vemos cómo, uno a uno, se encarga de ellos. Ahora usa su capa de manera completamente ofensiva, atravesándoles las piernas como si fueran arpones arrojados sobre ballenas. Y combina estos ataques con ataques físicos, usando sus brazos y sus piernas para derribarlos, siempre cuidándose de no dañarlos demasiado para que puedan seguir viviendo. Ahí vemos que el grandulón con el hacha del primer número, ese al que Batman le cortó la mano, se abalanza sobre él por la espalda. Pero, en vez de clavársela por detrás, lo que hubiese sido una maniobra más inteligente, se le ocurre abrazarlo y ponerle el hacha en el cuello. Y esto quizá hubiese funcionado si es que simplemente le cortaba la cabeza, pero no. Como todo villano estúpido que se valore, se le ocurre decirle: «Llegó la hora de la venganza». Pero, como era de suponerse, Batman responde activando esas cosas parecidas a estacas que lleva en su traje, atravesándole ambos brazos. Y luego, con el party animal trepado sobre su espalda, continúa haciéndose cargo de los demás. Este grita desesperado que está atrapado allí, buscando que alguien lo ayude y pidiéndole a sus compañeros que lo rescaten, pero nadie puede hacer nada. Así que no le queda otra salida que rendirse y rogarle a Batman que lo deje ir. Y Batman lo hace, retrayendo las estacas que había sacado de su traje. Luego, mientras vemos cómo este party animal cae al piso, con los brazos ensangrentados, le dice: «Todos los crímenes que cometieron los party animals, todos los incendios, los robos, los asesinatos, fueron fabricados por ustedes para que tú y tu jefe pudieran beneficiarse». Luego la atrapa con su capa, lo levanta por los aires y lo hace aterrizar justo frente a Black Mask, mientras le dice: «¿No te importa cuántas personas mueren?». A lo que Black Mask, sin inmutarse, solo le responde que no le importa. Pero, afortunadamente para él, a Batman sí. Y les ordena a los francotiradores posicionados en las azoteas de los edificios que abran fuego. Ahí vemos cómo ellos empiezan a disparar, pero no es a Batman a quien disparan,
sino a otros Party Animals. Batman se muestra sorprendido al ver cómo han evolucionado las cosas y, viendo cómo uno a uno son eliminados y de manera letal, les dice a todos que se arrojen al suelo. Sin embargo, Black Mask tiene un as bajo la manga, así que les dice a sus secuaces que aprovechen que Batman está jugando a ser un ángel para atraparlo con la red. Ahí vemos cómo, desde 3 direcciones distintas, los francotiradores disparan redes hacia Batman. Y creo que es la primera vez que vemos en él una cara de sorpresa, como de quien no sabe qué está pasando. Hasta ahora, él tenía casi todo bajo control. Tenía una salida para todo. Y si algo no salía como esperaba, ya tenía un plan de contingencia. Pero parece que no tiene nada para contrarrestar estas redes que le son disparadas. Y luego lo vemos de rodillas, inmovilizado por las redes, sin poder escapar, mientras que Black Mask y los demás se le acercan y lo rodean. Black Mask le dice: «Hombre, ya lo tenías. Todo estaba justo ahí. El boleto para la fiesta. Todo lo que tenías que hacer era extender la mano y agarrarlo». Batman hace un esfuerzo y consigue sujetarlo por las ropas. Gran error, pues ya sabemos lo que a Black Mask le gusta hacer con los brazos de sus oponentes. Así que Black Mask sujeta su brazo, se lo dobla y se lo saca de su sitio, haciéndolo gritar de dolor, mientras le pregunta qué es lo que tiene ahora. Batman le responde: «Tengo justo lo que quería. Todo lo que dijiste aquí, todo lo que confesaste, ya está en cada estación de noticias de Gotham. Ja ja». Black Mask se agacha para estar a su mismo nivel y le responde: «Dios mío, ¿en realidad crees que has conseguido algo aquí? ¿No es así?». Su mujer interviene y mientras le arranca una de las orejas, le dice a Black Mask que parece que lo cree. Black Mask solo le responde que a él también le parece que lo hace, y luego vemos a la mujer apuñalándolo una y otra vez con la batioreja. Black Mask agrega: «Él cree que quemar el dinero, exponer la verdad, va a inspirarlos. Cree que es el héroe. Odio decirte esto, amigo, pero ni siquiera eres el personaje principal, ¿verdad, chico?». Y vemos como el niño de piel púrpura, supuestamente su hijo, aparece con un lanzallamas y le da a Roman la razón, para luego usar el lanzallamas contra el cuerpo de Batman, quemándolo. Mientras ve su cuerpo en llamas, Black Mask agrega: «El único héroe de este teatro, Batman, es el dinero». Luego vemos a Dr. Benjamin acercándose a él y cogiendo el palo de su batihacha. Luego la activa y la combina con la hoja para terminar lanzándole un demoledor golpe que lo hace caer de la azotea. Todo esto mientras vemos cómo, poco a poco, el dinero que usó para crear la batiseñal en el cielo va desapareciendo, consumido por las llamas. Y mientras todos ven cómo Batman cae al vacío, Black Mask le dice: «Y ahora voy a demostrártelo». Pero felizmente para esto sí estaba preparado Batman, y convierte su capa en una especie de paracaídas, de metal. Bueno, no sé cómo funciona eso, pero la cosa es que parece que funciona, y de alguna forma consigue desacelerarlo y sobrevivir al impacto contra el suelo, o más bien contra un vehículo que estaba aparcado allí abajo. Gracias al cielo que había un vehículo ahí abajo, ¿no? Luego vemos cómo se levanta, pero no hay tiempo para descansar, ya que alguien en un helicóptero lo encuentra y, después de decirles a todos que lo tiene a la vista y pedirles que se dirijan a ese lugar, le dispara con su ametralladora, causando una gran explosión que manda a Batman a volar por los aires. Luego se acerca a ver lo que ha quedado e informa por radio que pudo darle, pero que sigue en movimiento. Cerca de allí vemos a Bárbara Gordon respondiendo que está cerca del lugar. Al inicio pensé que el del helicóptero era uno de los Party Animals, pero luego de ver que no tiene máscara y que Bárbara ha respondido a su mensaje, comprendí que podría tratarse de alguien de la policía o del ejército. Por lo que ver cómo le disparan a quemarropa da bastante que decir de lo mucho que lo quieren allí.
Luego vemos al patrullero de Bárbara llegando al edificio, justo en el preciso momento en el que Batman hace su aparición. Sin tiempo para maniobrar y esquivarlo, termina atropellándolo, lanzándolo lejos con el impacto. Pero, obviamente, Batman sigue con vida, así que Bárbara saca su pistola y le apunta, diciéndole que se quede quieto. Pero Batman no lo hace. Por el contrario, levanta la tapa de una alcantarilla para escapar por allí. Bárbara le repite que se detenga, ya que si no lo hace, le va a disparar. Pero Batman solo se queda quieto y le responde: «Entonces, hazlo. Adelante». Al ver que Bárbara baja su arma, Batman prosigue con su escape y desaparece en el sistema del alcantarillado. Mientras él lo hace, alguien llama a Bárbara por teléfono, preguntándole si tiene señales de él, pero ella, mirando la máscara que Batman dejó olvidada, le responde que no lo ha visto. Volvemos con Black Mask. En las noticias se muestran imágenes de él rodeado de cadáveres y se informa que, aparentemente, él es el responsable del horrible aumento de muertes en Gotham y que quiere dar un mensaje. Y Black Mask así lo hace. «Hola, Gotham. Mi nombre es Roman. Les contaré un poco sobre mí. Crecí en una granja de cerdos. Comienzos humildes, lo sé. Uno de mis trabajos en la granja era matar a los cerdos cuando llegaba el momento. Usaba una de esas pistolas de pistón. Les disparaba un perno justo en la cabeza. La mayoría de las veces era solo un sonido y luego caían. Pero de vez en cuando, en raras ocasiones, el cerdo tenía un espasmo. No de dolor, sino de alegría. Era salvaje. Soltaba un gemido y temblaba, y hasta sonreía. Sonreía, con la sangre saliendo de su cabeza. Más tarde supe que eso solo pasaba si el perno llegaba lo suficientemente profundo como para alcanzar un pequeño punto en el cerebro llamado el Hedonistic Hub, el centro hedonista, el centro principal del placer. Y eso solo ocurría si el cerdo no se tensaba cuando el perno lo golpeaba, sino que simplemente se relajaba y lo aceptaba. Si el cerdo lo hacía, el Hedonistic Hub literalmente inundaba los últimos fragmentos de su cerebro con un placer total y desenfrenado. Ese breve segundo de éxtasis que solo llegaba con la aceptación de la muerte. Lo que me trae a la hora, a este momento, porque, vamos, todos lo sentimos, las grandes figuras, ellas mataron al mundo hace mucho tiempo. Y, sin embargo, nos mantienen a todos esclavizados con la promesa de que aún sigue vivo. Quiero decir, admítelo, apenas puedes pagar tus cuentas, mientras su dinero genera más dinero. Te esfuerzas por apoyar el reciclaje, mientras que ellos viajan en jets privados que desgarran el cielo. Te esfuerzas por mantener este sistema que no hace nada por ti, haciendo lo correcto solo para que ellos puedan hacer lo incorrecto. ¿Por qué? Voy a preguntar de nuevo. ¿Por qué? Mientras él habla, vemos imágenes de Gordon y Martha viendo la transmisión en la televisión. Imágenes de los Party Animals cargando algo en camiones. Imágenes de Alfred mirando lo que ellos hacen. Nos movemos a la Baticueva, donde vemos a Batman tratándose sus múltiples heridas. La mayoría no son muy grandes, pero tiene un tremendo corte en el pecho que él mismo se cose. Y aunque aguante el dolor, no puede evitar soltar uno que otro gemido por aquí y por allá. «Deja de mirar y acomoda mi brazo», exclama. Ahí vemos que se está dirigiendo a Alfred, quien está con él en la Baticueva, y le pregunta si tiene idea de lo que ha hecho. Batman le responde: «Sí, lo marqué. El rastreador de la moto. Se lo coloqué a Black Mask cuando lo agarré. Ayúdame a coser algunas de estas heridas y yo, vete al infierno», le responde Alfred. Bruce le pregunta: «¿No lo entiendes?» «Sí puedo». Pero Alfred le responde: «Oh, lo entiendo. Fui un médico de campo. Sé al menos 100 formas de parcharte, pero nunca volveré a ayudarte. Adiós, chico.
Y solo quiero que sepas, lo que viene después es culpa tuya. Y luego se va. Luego, mientras vemos a Gordon y a Bárbara acercándose a un poste de luz que tiene varias cajas a su alrededor, escuchamos de nuevo a Black Mask. Yo les digo a todos, ya es suficiente, porque todos esos ideales, esos sueños por los que trabajas, están muertos. El progreso está muerto. La historia está muerta. La verdad está muerta. Así que, ¿por qué no admitimos que todo está muerto y nos relajamos para que la aguja golpee ese dulce punto? Todos vivamos en ese fugaz segundo de éxtasis. Un festín en base a las sobras de la comida del gigante. Y como Batman rechazó la invitación que le hice, les estoy ofreciendo invitaciones a todos ustedes. Cientos de millones de dólares. Todo para quien quiera tomarlo. Bienvenido a la fiesta, Gotham. Y vemos cómo, cuando Gordon abre una de las cajas, encuentra dentro de ella armas y máscaras de los Party Animals. Y comprende la situación cuando ve que, en el poste de al lado, otras personas también han encontrado las cajas y han cogido las armas y se han puesto las máscaras. La historia comienza con las noticias del día y una reportera informa que un sujeto identificado como Roman Sionis está lanzando cajas llenas de máscaras y armas por todo Gotham City en un esfuerzo por alentar a la gente a unirse al reino de violencia de sus Party Animals. Y le pide a todos los que estén viendo eso a quedarse dentro y cerrar sus puertas. Uno de quienes está viendo las noticias es Waylon Croc Jones, a quien habíamos dejado de ver por un tiempo. Él está en su gimnasio y, sintiendo que alguien se aproxima, voltea la cabeza mientras le grita: "Oh, elegiste el gimnasio equivocado, jefe. Soy Waylon Croc Jones, ex campeón de la AFC, y he estado deseando una buena pelea también". Pero la persona que ha llegado hasta ahí es Bruce, quien a duras penas consigue decirle que es él. Waylon inmediatamente reacciona y lo coge por la espalda para ayudarlo a caminar, mientras le dice: "Bruce, ¿qué te pasó? ¿Los Party Animals te hicieron eso?". Pero se sorprende al ver que, de su espalda, salen unas púas negras. Él no entiende qué es lo que ve en sus ojos y balbucea cómo puede ser eso posible. Pero Bruce, con la cara toda magullada, se lo explica: Porque yo soy Batman y necesito tu ayuda. Luego vemos una imagen de Bruce y sus amigos de la infancia: Waylon, Edward, Oswald, Harvey y Selina, en la parte 6 del arco The Zoo, el zoológico. Nos movemos al pasado y vemos a los 6 niños a punto de dormir en lo que parece ser la casa de Bruce. Marta, su madre, les dice a todos: "Muy bien, pequeños alborotadores. ¿Alguien necesita algo antes de que apague las luces?". "Sí, que Eddie mueva su trasero flaco y haga espacio. Tiene como 2 pies de sobra ahí", comenta Harvey. "Lo siento, Harv. Necesito espacio para soñar en grande. Pero podrías tomar el sofá si Selina y Bruce comparten un saco de dormir", responde Eddie riéndose. Selina le dice que se calle la boca, pero Eddie no lo hace y agrega: "¿Qué? Todos sabemos que se gustan el uno al otro". La mamá de Bruce interviene y les dice que es momento de apagar las luces. Pero apenas termina de decir eso, ve cómo, en la entrada, hay un hombre con un revólver en su mano. Marta se gira hacia el hombre y le pide que no les haga daño, pero el hombre solo le apunta y, sin decir una palabra, aprieta el gatillo y le dispara. Ahí vemos a Marta, con los brazos extendidos, como queriendo proteger a los niños recibiendo el disparo de manera frontal, y a Bruce gritando desesperadamente por su mamá, para luego despertarse gritando igual. Obviamente, esto había sido una pesadilla. Así que Bruce sale de su habitación, baja las escaleras y, tembloroso, le pregunta a su mamá si, pero no necesita terminar la frase, puesto que ella ya sabe lo que le va a decir, y se adelanta a él y le dice: "Ven aquí". Y luego vemos a Bruce recostado sobre el regazo de su madre. Ambos se han quedado dormidos bajo la tenue luz de la lámpara que ilumina la sala. Volvemos al presente con Marta y Gordon,
luego de que han descubierto algunas de las cajas con armas y máscaras que Black Mask ha estado repartiendo por toda la ciudad. Marta se pregunta qué demonios es eso, mientras que Gordon empieza a sacar su pistola desde dentro de su saco. Detrás de ellos, el caos reina entre los ciudadanos. Algunos, ya con las máscaras puestas, empiezan a golpear a otros. Y más allá, otro de los hombres, armado con un fusil, les dice que se alejen de las cajas mientras se acerca a ellos. Marta no se demora un segundo y se pone una de las máscaras para luego decirle a Gordon: «Dios mío, Jim, el dinero que están ofreciendo». Y vemos a lo que se refiere, ya que esas máscaras tienen tecnología de realidad aumentada y se muestran los montos de recompensa por cumplir ciertas misiones, así como la identificación de las potenciales víctimas. Por robo, $50,000. Por incendio, $100,000. Por asalto, $150,000. Y por asesinato, $250,000. Al final se indica cuánto ha ganado ella hasta ahora por los crímenes cometidos. Nada, obviamente. Por su parte, Gordon le apunta al otro hombre, diciéndole que se quede donde está, pero este le responde que no lo hará, ya que todas las máscaras que estaban en la caja de donde cogió el arma ya han sido tomadas. Luego Marta mira a Gordon con la máscara puesta y ve que él es un objetivo primario, sobre cuya cabeza se ha colocado la exorbitante cifra de $1,000,000. Él, sin saber eso, solo le dice a Marta que tiene que irse de allí. Pero Marta no lo hace, mientras que el otro hombre, aún apuntándole, le repite que le dijo que se mueva. Ahí es donde ella se lo revela. «Jim, eres un objetivo, y soy tu vicealcaldesa, así que no voy a ir a ninguna parte. Tenemos que detener esto», mientras se quita la máscara. Nos movemos a uno de los vagones de un tren en movimiento y vemos a una mujer sentada tranquilamente, comunicándose con alguien usando mensaje de texto. Esa persona, de nombre Ri, le pregunta cuánto le falta para llegar. Ella le responde que está a 6 paradas, pero que está bien. En eso, ve que en su teléfono móvil aparece una alerta que dice: «Alerta de emergencia. Orden de permanecer en casa en efecto para Gotham City. Efectivo inmediatamente hasta nuevo aviso». Cuando el tren se detiene en la siguiente estación, vemos como varios ciudadanos enmascarados y armados suben a él. La mujer, de nombre Julia, sí, esa Julia, se detiene al ver a uno de los enmascarados aparecer, viniendo del vagón continuo. Así que le dice a Ari que va a colgar porque llamará a la policía y le pide que no salga por ningún motivo. Luego le pregunta si la ha escuchado, pero la comunicación se corta cuando su teléfono sale volando por los aires, debido al ataque del hombre enmascarado quien la ha cogido por el cuello. Nos movemos a un aeroplano y vemos a alguien gritar a todo pulmón: «¿Eres el fucking Batman? ¿Y no pensaste que quizá era algo que deberías haber mencionado?» A lo que Bruce, en su traje de Batman, le responde: «Trataba de protegerte, Ozzy. Trataba de protegerlos a todos ustedes». Oswald le responde: «Bueno, ahora el secreto está fuera de la fucking bolsa. Waylon quiere golpearte. Harvey quiere arrestarte. Eddie dice que lo adivinó hace semanas el idiota. ¿Quién sabe lo que pensará Selina? En realidad, probablemente le parezca algo seductor. Pero a mí, personalmente, lo encuentro absolutamente». «Ahí», lo interrumpe Batman. Y luego agrega, mientras vemos que tiene delante de él, o mejor dicho, debajo de él, un barco: «El Riddler de Eddie», refiriéndose a esa especie de inteligencia artificial que vimos en un número anterior. Dijo que toda la red de Black Mask era demasiado grande para derribar, pero que los servidores locales podían colapsar. Debe haber uno en ese barco. Si puedo volarlo. ¿Volarlo?, le pregunta a Oswald, y luego agrega: «Bruce, si haces esto, estás por tu cuenta. Apenas tengo suficiente maldito combustible para regresar a Gotham. No puedo quedarme a salvarte». A lo que Batman le responde: «No te estoy pidiendo que lo hagas, ni a ti, ni a nadie más». Y luego salta de la avioneta. Ahí lo vemos, todo imponente, cayendo por los aires, y claro, sin paracaídas.
a menos que podamos considerar su capa un paracaídas, porque su forma de por sí ya es un poco extraña. Y al ver esta imagen, recordé una que vi antes, en un número anterior, donde también vimos a Batman saltando así, pero el detalle del relámpago en el fondo le da un toque más especial. Luego vemos a Batman cayendo en picada, en dirección al barco. En su cubierta vemos a Digi Benjamin, uno de los secuaces más peligrosos de Black Mask. Él está mezclando unas pistas, cuando en eso se da cuenta de que algo cae desde el cielo. Pero no puede hacer nada para evitar que Batman le caiga encima. Qué forma tan maravillosa de calcular dónde va a caer de Batman. Luego de incapacitarlo, Batman se da cuenta de que los chalecos salvavidas están cerca de ahí, así que coge unos cuantos y le coloca uno a la fuerza a Digi Benjamin. Él se voltea e intenta detenerlo, diciendo que quizá puedan llegar a un acuerdo, pero Batman le mete una patada y lo arroja por la borda. Así es como uno de los secuaces más poderosos de Black Mask es derrotado y lo vemos flotando en el agua con la cara toda magullada. Pero él no es el único. El otro chico de piel púrpura, uno de los más sádicos del grupo, se lanza contra Batman cortando un cuchillo y gritándole que lo matara, que lo va a cortar en pedacitos. Pero Batman lo coge por los tentáculos esos que tiene como cabellos y lo levanta en el aire. Mientras Batman le pone otro de los chalecos salvavidas, el chiquillo le grita: ¿Qué estás? ¡Detente, hombre! ¡Soy solo un niño! ¡No puedes! Pero Batman solo se lo queda mirando y luego lo suelta para inmediatamente, con una patada digna del mejor pateador de penales, lanzarlo al mar. En eso aparece la madre del mocoso, quien se pregunta si su hijo está por ahí, pero se sorprende al ver a Batman en su lugar. Y al ver la cara de Batman, una cara de odio y que le inspira terror, hace lo más inteligente que podría hacer. Se dirige a la borda del barco y salta al mar por su cuenta. Batman solo la mira y le arroja un chaleco salvavidas. Y así terminamos con los secuaces de Black Mask. Después de estas escenas de acción, volvemos al pasado de Bruce, y lo vemos junto a su madre, quien tiene un álbum de fotos en las manos. Bruce le pregunta: ¿qué estás haciendo? Y su madre le responde: solo estoy organizando unas fotos. Luego le muestra algunas mientras le dice: esta es de justo antes de que nacieras. Bruce comenta que su papá solía tener el cabello largo, más largo que el de ella, y Marta le responde: claro que lo tenía. Estaba en una banda, ¿sabes? The Movements, los movimientos. Bruce comenta que ese nombre suena a... pero su madre lo interrumpe. Sí, eso fue lo que le dije. Dios, éramos tan cursis. Y aquí estás tú, aprendiendo a caminar. Y Dios, esta foto me encanta. Ahí vemos que ella se refiere a una foto donde sale Bruce con todos sus amigos, a lo que Bruce, agachando la cabeza, agrega: mamá, puede que no lo sepas, pero esa foto, papá la tomó la mañana del viaje escolar. La tomó en el zoológico, justo antes de que empezaran los disparos. Volvemos al presente, con Marta y Gordon enfrentándose a los nuevos hombres enmascarados. Marta les dice: puedes amenazarnos todo lo que quieras, pero el alcalde Gordon y yo no vamos a darte estas máscaras. Mientras que Gordon le repite que se vaya de allí, por el bien de toda la ciudad. A lo que el hombre le responde: oh, esto sí que es irónico. Todo esto sucedió en tu turno, Gordon. Solo estamos tratando de obtener algo para nosotros antes de que todo se vaya al infierno. Marta no se queda callada y le contesta: todos vieron la transmisión de Batman. Todo lo que Black Mask quiere es caos en Gotham. Nos está usando. Tal vez para que sus lacayos ganen dinero o para tener más control, quién sabe. Pero todo esto es un maldito juego para él y la única forma de ganar es no jugar. Pero el enmascarado le responde: sí, bueno, tal vez eso es todo lo que nos queda en estos días. Un juego en el que la mayoría nunca entra a menos que tenga suerte. Y ustedes debieron haber sido más rápidos. En eso vemos cómo los otros enmascarados se acercan a ellos. Y como ellos sí tienen máscaras, pueden ver el valor de la recompensa de cada uno. Uno de ellos exclama: revisen el valor que tienen estos. Este tipo no vale mucho,
pero ese es Gordon y su vicealcaldesa. Y esto es lo que se ve en su pantalla. Identificación de objetivos. Asesinato. Vicealcaldesa Martha Wayne. $1.000.000. Asesinato. Alcalde James Gordon. $1.000.000. Asesinato. Desconocido. $10.000. Por lo que agrega: cada uno vale $1.000.000. Nos movemos a otro lugar y vemos que alguien le pide a otra persona que no haga eso, que no despegue el avión. Y vemos que dentro de ese avión está Alfred con su hija Julia. Ahí comprendemos quién fue la persona que la atacó en el tren. Julia, sentada y esposada, le dice: tengo una vida, papá. Tengo personas por las que me preocupo. Sé que es un concepto extraño para ti, pero necesito estar con ellos ahora, mientras están sufriendo. Alfred solo le responde: te llevaré de vuelta a Gotham en unas semanas, cuando sea seguro, Julia. He visto las consecuencias en lugares donde Black Mask hace este tipo de cosas. Ahora mismo, no puedo arriesgarme a que estés aquí. Julia voltea a mirarlo mientras agrega: tú no puedes arriesgarlo. ¿Sabes? Cuando era niña, mantenía una bolsa empacada debajo de mi cama. Esa pequeña maleta azul que tomé del armario de mamá. Tenía mi ropa favorita, juguetes, libros. Me quedaba esperando a que volvieras de tus aventuras, con la esperanza de que me llevaras contigo la próxima vez. Era todo lo que quería. Ahora, no hay ningún lugar donde quiera estar menos que en un avión contigo. Y te prometo esto: si despegamos, ya no tengo un padre. El piloto los interrumpe y le dice a Alfred que han obtenido autorización para despegar, y luego le pregunta qué quiere que haga. Alfred se queda callado por un momento y luego le dice al piloto que despegue y que lo saque de esa maldita ciudad de una vez por todas. Volvemos con Batman, quien ahora se enfrentará a su mayor amenaza, el mismísimo Black Mask. Él, apenas lo ve, se le arroja encima, pero Batman está cabreadísimo, así que lo recibe con una fuerte patada en el abdomen. Black Mask, adolorido, sonríe y le dice a Batman: aún no le entiendes, ¿verdad? ¿De verdad crees que puedes detenerlos? ¿Crees que puedes detener cualquier cosa de lo que viene? Déjame decirte algo. Pero Batman no está con ánimos de escucharlo, así que se lanza sobre él, haciendo que ambos atraviesen la pared en la que Black Mask se apoyaba, terminando en otro de los lugares de entrenamiento o de esparcimiento de Black Mask. Así que Batman coge una bola de billar, la levanta y se le estrella en la cara a Black Mask, mientras le grita: por fin. Vamos, sigue hablando. Y luego lo vuelve a golpear en el rostro, haciendo que atraviesen el piso del lugar y terminen cayendo a un nivel inferior. El lugar donde Black Mask tiene su colección de máscaras mortuorias, esas que vimos en el primer número. Y Batman sigue hablando: dímelo otra vez. Dime otra vez cómo no importo. Me encanta que me lo digas. Ahí vemos a Black Mask en el piso, intentando cubrirse la cara del próximo ataque de Batman, pero él está descontrolado y lo golpea una y otra vez a puño limpio. Una y otra vez. Los únicos testigos silenciosos son las máscaras mortuorias que están en el lugar. Y Batman continúa su ataque verbal también, gritándole: me encanta demasiado que me lo digas. Así que, por favor, Roman, continúa. Te dije que continúes. Pero Black Mask tenía una sorpresa para él, y saca de algún lado un par de palos de madera conectados por una soga, así parecidos a un nunchaku, que utiliza para rodear el cuello de Batman y empieza a ahorcarlo, mientras vuelve a soltar otra risa. Pero más que estrangularlo, eso está cortándole el cuello a Batman, dejándolo sin respiración y haciéndolo sangrar. Y esta es otra de esas páginas que cuentan dos historias a la vez. Mientras seguimos con Batman y su pelea contra Black Mask, también vemos la continuación de la conversación de Bruce con su mamá, mientras miraban las fotos. Así que continuaré con esta historia primero, y luego vuelvo a la pelea. Después de que Bruce le dijo a su madre que esa foto la tomó su papá el día que murió, Martha le responde: sé que esta foto es de ese día, Bruce. Eso es parte de por qué la amo.
Bruce le confiesa que no lo entiende y ella se lo explica. Bueno, cariño, cuando las cosas se ponen difíciles, el creer que puedes hacer la diferencia, mantener la esperanza, no es fácil. Pero eso es lo que veo cuando miro estas fotos. Porque sin importar cuán difíciles fueran las cosas, y a veces lo fueron, tu papá seguía teniendo esperanza. Pero él siempre la tuvo más, contigo. De vuelta al presente, escuchamos a Black Mask decirle a Batman: ¿sabes? Mentí sobre los cerdos. Mi parte favorita no era cuando ellos disfrutaban de lo que les pasaba. No, lo mejor era cuando luchaban, cuando se resistían hasta el final, cuando creían que el rayo nunca caería, cuando pensaban que podían ganar. El grito que soltaban, ese chillido, era el mejor sonido del mundo. Ahí vemos cómo Batman activa algo en sus orejas y cómo éstas empiezan a moverse en dirección a Black Mask. Y lo escuchamos decirle: sonaba algo parecido a esto. Y ahí vemos una más de las fantásticas e inverosímiles hazañas de Batman, que utiliza las orejas de su traje para atravesar los ojos de Black Mask, quien solo puede gritar de dolor, soltando los palos que tenía en la mano y liberando a Batman. No voy a negar que me encanta todo lo que puede hacer Batman con su traje. La capa que lo hace volar, protegerse de los disparos y que usa para atravesar a sus enemigos, las púas que le salen de la espalda, el hacha que lleva en el pecho, ahora las orejas que usa como espadas. Solo falta que se saque el zapato y se ponga a hacer una llamada, pero me encanta. La siguiente página también es una página que combina dos historias. Seguimos con Batman y Black Mask, pero también vemos a Gordon y a Martha. Así que terminaré primero con lo que pasa con Batman. Yo había pensado que atravesarle los ojos a Black Mask haría que muera, pero ahí lo vemos, vivito y parlanchín. Mientras Batman lo arrastra con el último de los chalecos salvavidas que cogió, Black Mask le dice: tú, maldito lunático, vas a perderlo todo. A todos los que amas, te lo prometo. No tienes ni idea de lo que has comenzado. Pero Batman solo lo arroja por la borda. Luego se da la vuelta y se dirige a la sección del barco donde están los servidores, para luego sacarse lo que supongo que es su cinturón, el cual, oh sorpresa, también funciona como bomba, y la utiliza para destruir el barco de Black Mask. Con esto ya solucionado, volvemos con Gordon y Martha. Los enmascarados que los tienen rodeados no pueden creer que la recompensa sea de $1 millón por cada uno de ellos. Eso es demasiado dinero. Pero uno de ellos responde: no puedo matar a una mujer. Matemos a Gordon y repartámonos el dinero. El otro le dice que está de acuerdo, así que le indica a Martha que se vaya, que se largue de ahí antes de que cambien de opinión. Pero Martha no piensa irse a ninguna parte y les responde: no, vi sus rostros antes de que se pusieran esas máscaras. Si disparan, cuando todo esto termine, me aseguraré de que paguen por ello. Jim le pregunta qué demonios está haciendo, pero ella no le hace caso y le dice a sus atacantes: si van a matarlo a él, también pueden empezar conmigo. Pero ustedes son mejores que esto, ¿me oyen? Somos mejores que esto. Sin embargo, eso no es verdad, y queda demostrado cuando uno de los hombres carga su arma y le apunta a ella, diciéndole: lo siento, señora Wayne, de verdad. ¿Recuerdan que les había dicho que había 2 historias en esta página? Pues la verdad hay 3, y la tercera vuelve con Martha y un niño Bruce en la sala de su hogar. Bruce le dice: mamá, sigo teniendo estas pesadillas donde mueres. Un día moriré, Bruce, le responde ella, y luego agrega: y tú también lo harás. Pero no lo harás hasta dentro de mucho, mucho tiempo, mientras lo abraza. Luego, refiriéndose a la foto donde salen Bruce y sus amigos, le dice: pero está bien, puedo sacar esta foto del álbum si quieres. A lo que Bruce le responde: no, déjala. Volvemos con los atacantes enmascarados. Martha se prepara para morir y agacha la cabeza. Pero justo en ese momento, el mensaje en pantalla de las máscaras cambia. Ahora muestra un error en el sistema,
y la recompensa por matar a Marta es nada, $0. El hombre que iba a dispararle se detiene y luego todos se dan cuenta de que las máscaras ya no funcionan y empiezan a quitárselas. El hombre que iba a matar a Marta se pregunta si eso significa que ya no recibirán ningún dinero, y Marta le da la respuesta por medio de un potente izquierdazo en el rostro, derribándolo. Luego abraza a Gordon, mientras que los demás se retiran del lugar, tristes y cabizbajos por haber perdido un dinero fácil. Bueno, peor hubiera sido que maten a Marta y luego se den cuenta de que no hay recompensa, ¿verdad? Volvemos a la infancia de Bruce. Su madre le dice que dejará la foto en el álbum y él le da las gracias, para luego agregar que se irá a dormir. Pero Marta lo detiene y le dice: Bruce, antes de que te duermas, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Por lo que pasaste, tendrías todo el derecho de mandar todo al demonio, vivir con enojo o miedo. Pero ese no eres tú. La manera en que volviste allá afuera con tus amigos, lo que le dijiste a Jim en el funeral. Porque la otra cosa que puedes hacer cuando pasan cosas malas es usar el dolor para volverte aún más decidido y abrigar aún más esperanza. Llevar el dolor como una maldita capa y trabajar cada día para evitar que esas cosas malas vuelvan a suceder. Así es como ganas contra las pesadillas, como ganas contra todo, siempre. Luego vemos a Batman hundiéndose en el mar. Pensé que él se dirigía buceando a otro de los muchos vehículos que tiene, ya que en el fondo se ve algo con apariencia de murciélago, pero parece que o se quedó sin aire o estaba hundiéndose inconsciente, porque luego vemos a Alfred aparecer y arrastrarlo fuera del agua, mientras por otro lado se muestra otra vez ese cartel del zoológico que dice que los murciélagos viven bastante tiempo. Y luego lo entendí. Este es el batisubmarino, ya que Alfred salió por la escotilla. Y luego lo arrastra hacia dentro de él, mientras dice: chico, si yo sigo aquí, tú también. Parece que Alfred decidió no irse con su hija para limpiar la ciudad y volverla otra vez un lugar medio seguro para ella. Y aunque llegó tarde para derrotar a Black Mask, no lo hizo para salvar a Batman. Y una vez dentro, mientras vemos a Batman inconsciente y con su traje completamente destrozado, Alfred comenta: ahora, vamos a arreglarte. Pero no es el final del número. Aquí, como en el primero, tenemos un epílogo, y eso significa una aparición importante. Pero vamos por partes. Primero, vemos a un hombre con el cuerpo deforme, que no tiene piel y que parece que ha sido fabricado con rostros y cuerpos de niños. Uno de sus ayudantes se le acerca y le informa: Señor, Sionis, Black Mask se ha reportado. Parece que ha habido un pequeño inconveniente en Gotham City. La otra cosa le responde: estoy al tanto. Y luego agrega: ha llegado la hora. Traigan a Bane. Y vemos como uno de sus brazos, el cual estaba completamente envejecido, casi reducido a solo huesos, recobra su vitalidad. Y así terminamos con el video. Aprovechen para suscribirse y así no se pierdan los siguientes videos del Absolute Universe. Nos vemos allí.